Buenas noches, amigas, amigos de Contraste Onda Digital 18.4, como todos los lunes de 7 a 9, para analizar lo que ha sucedido durante la semana y hoy día lunes. Hoy día tenemos al ingeniero Juan Carlos Chávez, que nos va... Juan Carlos Sánchez Montes de Oca. Así es. Sánchez Montes de Oca, que nos va a analizar un sector tan importante como la agricultura, víspera de un fenómeno que nos va a azotar y nos va a dar de alma como es el niño. Buenas noches, ingeniero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, qué gusto saludarlos, gracias por la invitación. Bueno, hemos comenzado con un tema tan sensible como es el tema agrario. Y bueno, antes de comenzar a hablar sobre lo que es la agricultura, creo que es importante siempre hacer un comentario general, ¿no?, sobre lo que está pasando en el país, ¿no? Y esperemos que el país pues se convierta en un país estable, un país predecible, porque para que un país tenga futuro, lo más importante es que todo el mundo sepa lo que va a pasar en el país, ¿no? Y eso creo que es un aspecto fundamental, ¿no? Y de alguna manera, si el país ha entrado en cierto nivel de tranquilidad, es porque de alguna manera se ha dejado el tema del cambio presidencial, ¿no? Un poco como que se está encauzando el tema, lo que siempre fue el régimen constitucional, ¿no? Que cada 5 años debemos tener un cambio de gobierno y el país debe tener su estabilidad, ¿no? Yo creo que eso es el pilar de la gobernanza en un país, ¿no? Que todos podamos estar seguros de que cada 5 años va a haber un proceso electoral, que se fortalezca el sistema democrático y que es la única manera dentro de todos los sistemas, que es el que con sus dificultades siempre funciona, ¿no? Siempre, obviamente tiene sus dificultades, vuelvo a insistir, pero es el mejor sistema, ¿no? Porque hay libertad, que es importante, ¿no? Y nosotros siempre creemos que no puede haber desarrollo si es que no hay libertad, ¿no? Y en este contexto internacional y nacional está demostrado que la libertad es fundamental para poder desarrollar la economía y para que todos los ciudadanos puedan realmente vivir en paz, ¿no? Así es. Ingeniero, muchas gracias por su palabra. Fernando. Muy buenas noches a todos. Estamos en unas semanas clave porque esta semana se va a definir la situación del habeas corpus presentado por uno de los 22 abogados de Castillo, ¿no? El día de acá, dos días se va a ver una audiencia y también se va a definir lo que hoy día se ha visto, ¿no? Y está el voto para ver si le dan prisión preventiva a la anterior premier, ¿no? A la señora Betsy Chávez, ¿no? Conjuntamente con los ministros Huerta de Interior y con el ministro Sánchez de Comercio Exterior y Turismo. Entonces esa situación ya se vio hoy día y en estos días se va a definir. Probablemente, creo yo que le van a dar 12 meses, en mi opinión también, conforme lo he visto, 12 meses probablemente le den de prisión preventiva, con lo cual sería suficiente, ¿no? Porque ya está demostrado de que ha habido golpe de Estado, ya está demostrado que no era una sola persona, sino eran muchas personas que estaban con él. Eran varios, claro. ¿No? O sea, y lo dice él mismo, ¿no? En su discurso lo dice y lo hemos demostrado en este programa. La realidad es de que el país, como bien lo dice Juan Carlos Sánchez Montes de Oca, lo dice claramente, la realidad es de que el país necesita urgentemente tranquilidad. Necesita que los inversores, y ahora con la información que vamos a mostrar en la segunda hora, vamos a demostrar realmente que si el país realmente tiene tranquilidad, no hay bloqueos, no hay incendios, no hay matanza de policía, no hay matanza de militares, si es que sucede eso y dejan de cometer delitos los extremistas, en ese momento el país tal vez crezcamos 2.3% como lo están proponiendo el Banco Central, ¿no? Y los organismos internacionales. Si no es así, o sea, si es que sucede lo contrario, ¿no? De que incendian, matan y cometen estos delitos, estos extremistas, lo que va a ocurrir es que vamos a tener el resultado del primer bimestre del año, negativo en 1.9%, ¿no? Y lo cual va a ser problemático porque cuando uno decrece, lo que se afectan son los pobres, generan más pobres. Y eso a la larga perjudica ¿a quién? A la mayoría de los peruanos. ¿Y eso quién lo hizo? Castillo.
O sea, Castillo, el hombre de izquierda, el hombre que la gente de izquierda votó por él, por ellos, supuestamente, ¿no? Por el pueblo. Sí, ellos les ha hecho más daño que un gobierno de derecha. O sea, ese le ha hecho mucho daño y eso tienen que saber y tienen que entender. Francisco. Bueno, buenas noches a todos. Un gusto tener a nuestro invitado Juan Carlos. Y bueno, solamente comentar con el evento de lo que es seguridad ciudadana y la muerte de este asesino, el maldito Cris. Que bueno, eso denota que la policía trabaja. A pesar de que muchas veces denostamos, muchas veces criticamos a la policía, pero la policía no deja de trabajar. Y hoy día en la mañana el general, si no me equivoco, Luis, pero su apellido es Flores, Luis Flores, ha dicho que ya él asegura que en muy poco tiempo ya debe tener a la pareja del asesino a Wanda, y que esta Wanda pues ha salido por todas las redes sociales diciendo que se va a vengar y que va a matar a la policía y que va a hacer una masacre. ¿De dónde va a poder esta infeliz mujer? Pero fuera de eso, da gusto que la policía trabaje, que la policía salga adelante a pesar de la cantidad de factores en contra que tiene, sobre todo la parte presupuestal. Pero ahí estamos trabajando. Y también pues la seguridad ciudadana que está muy venida menos, pero que ya salió, pues ya, bueno, el Congreso ya aprobó la ley, esto que se le promueve por insistencia al serenazgo para que pueda usar armas no letales. Quedó la frase de armas no letales, pero en esta insistencia le han cambiado la denominación. No dicen no letales, les mentiría si le dijera cómo lo han puesto. Pero al final quiere decir lo mismo. Yo sí estoy de acuerdo con eso, a pesar que, lógico, el delincuente viene con una policía y el otro viene con una pistola y el otro viene con ¿qué? Una metralleta, una UCI. Pero bueno, con pistola verdadera. Habrá que ver cómo se perfeccionan las cosas, pero lo que yo sí espero es que sea aprobado ya, porque ya salió aprobado en comisión y tiene que ir al pleno antes que termine esta legislatura, el proyecto de ley presentado por el almirante Montoya para poder darle más fuerza a los policías para que actúen y, en otras palabras, tengan que matar a los delincuentes si es necesario, porque es el colmo. O sea, el delincuente viene con todo y el policía ¿qué? ¿Con qué se defiende? Entonces, esa ley va a permitir que los policías puedan usar su arma de reglamento de manera, si se pudiera decir el término, más libre, no tan restringido, y que no tengan miedo, porque para eso es, para que ellos puedan actuar dentro de su marco legal y que no le vengan después juicios y procesos legales, que eso es lo que hace reprimir al policía para actuar. Espero que eso salga antes que termine esta legislatura. Francisco, disculpa que te interrumpa ahí. Acá hay un problema, ¿no? Esto no puede haber igualdad, porque ellos están transgrediendo la ley. El delincuente transgrede la ley. No le puede dar igualdad de trato a alguien que está transgrediendo la ley. O sea, quien comete el delito es el delincuente, no es la policía. No son las Fuerzas Armadas cuando salen a apoyar a la policía. Quien comete el delito son los delincuentes. Por lo tanto, ellos al transgredir, ¿qué están haciendo? Se están saliendo del sistema, ¿no? Entonces, eso realmente... Fernando, yo sé que algunos dirán, no, los derechos humanos... Perdón, ¿sabes por qué? Porque en Canal 2 justo uno de los comentaristas hablaba de eso, ¿no? Decía, pero el Cris debieron avisarle, no debieron matarlo de frente. Piensa que están hablando con gente normal, ¿no? Y ha herido a 3. A 4. A 4 y uno está en UCI. Así es. Y uno está en UCI. Pero, con 3 balazos en la barriga y en el estómago. Por eso, ¿no? Es un sádico criminal. Bueno, fue un sádico porque ya murió. Pero vamos a los hechos. Estábamos hablando de agricultura, me interesa mucho porque es el combate. El combate. El combo. El combo, ¿no? Pero no solamente es la agricultura que se va a ver afectada, es la pesca, es el transporte, y no se están tomando medidas. Escucho o leo ayer, creo, la presidencia o el ministerio
de Economía le ha dado 400 millones de soles para descolmatar. Sí, señores. Le ha dado de boca. Todavía la plata no ha salido. El niño nos va a golpear el próximo mes. Con certeza. Ya los satélites europeos, norteamericanos y mundiales del clima nos están diciendo, sí viene el niño. Y el niño va a ser tan fuerte como el del 97, 98. Entonces, si vamos a esperar que lleguen las primeras lluvias para actuar, nos vamos a empantanar. Nos vamos a empantanar. ¿Qué prevenciones se está haciendo? Lentas. Es como lo del dengue. Después de una lluvia, como a su diciembre, enero, el mosquito se va a reproducir en los charcos. O sea, ¿por qué no fumigaron? Si te sabían que tenían que fumigar. Esto yo no lo estoy inventando, yo no soy médico. Pero todos los médicos saben que cuando hay fuertes lluvias, viene el mosquito. ¿Se ha comprado para paliar esto? No, porque la señora que era ministra, Vizcarrista. sí, pues Vizcarrista, el mismo método de COVID-19. Sí, sí. Compran lo que no sirve. Sin oxígeno, sin nada. O sea, y no aceptaban que las mineras Donaran. contribuyeran a dar oxígeno. No querían. ¡Que se mueran! Eso es lo que decía, ¿eh? No, y el del pañuelito, sí, nosotros lo vamos a vacunar. Ustedes tienen la plata, pero nosotros no lo vamos a dar. El Estado tiene que vacunar. Por favor, cuando la empresa privada... El odio, ¿no? El odio ha podido envidia, disminuir el número de que se tenían que vacunar, porque ellos iban a aportar sus vacunas y comprarlas. No, nosotros. Y ahí está el negociado, pues, que recién se está investigando. Pero, para terminar mi comentario, yo he vivido 4 años en Piura, 98-2002. Ver ayer en un programa de televisión cómo tienen el Instituto del Mar de Paita. Yo he trabajado en un astillero, he sido gerente por 4 años, astillero de Paita. Me da una pena porque he ido varias veces a este instituto donde venía gente de toda América Latina. Era el instituto de pesca artesanal, financiado por los japoneses, todo oxidado, todo roto. Era una boutique. Yo he vivido ahí, yo he seguido ahí. O sea, a mí no me pueden engañar que no, que el instituto no. El instituto era un modelo para toda América Latina. Bueno, ayer lo hemos visto, no tengo por qué exagerar. Y también veo pues que mis amigos de Piura, de Paita, de La Libertad y de Tumbes, me dicen, oye, Leto, no se está haciendo nada. Sabemos que viene el niño. Es sacar el dedo y sabemos que viene el niño. No han hecho nada. Por favor, los ministerios encargados de esto tienen que actuar. No podemos esperar como en enero nos golpeó el niño, o el no sé cuántos niños, pero la ayuda llegó a Paita 2 meses después. ¿Culpa de la Marina? No fue culpa de la Marina, sino de los políticos del gobierno que no querían autorizar. Lo principal es llevar agua. No hay agua porque cuando llueve se revientan todos los servicios de agua, desagüe. Y después de eso vienen los bichitos. Vienen los mosquitos. Entonces, por favor, Fernando. Perfecto. Juan Carlos, aprovechando tu presencia, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de cómo ves la situación de los alimentos en el Perú, especialmente en la zona más pobre? O sea, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es tu visión? Yo, comentándole lo que se manifestaban, creo que es importante tener las cosas claras. En primer lugar, el Perú no es un país pobre en términos de recursos. Tenemos un presupuesto que supera los 200.000 millones de soles al año. Por lo tanto, es un país que cuenta con recursos. Financieramente, creo que Fernando lo tiene más claro. Tenemos reservas internacionales en el orden de los
73.000 millones de dólares, tenemos un país estable en términos económicos y por lo tanto no es un tema de recursos en el país. Creo que eso es importante clarificarlo, ¿no? Entonces hay que ir descendiendo y creo que el problema en el Perú pasa por dos aspectos importantes. Uno es que no existe una clase política y con ello significa que no hay partidos políticos en este momento. Y por otro lado, tampoco tienes una burocracia preparada, que es el andamiaje del Estado peruano. Entonces, al no haber una clase política y no tener un andamiaje burocrático, ¿no?, que es lo que mencionaba, que son las personas calificadas para poder implementar los proyectos, etcétera, etcétera. Hace poco el ministro de Economía tuvo que mandar una delegación a destrabar al sur, ¿no? ¿Y qué cosa es destrabar? Hacerle los proyectos de inversión, los sistemas nacionales de inversión pública, ¿no? Entonces, ahí entramos a un tema estructural, un tema ya de mucho mayor profundidad, que no ha podido ser suplido por el tema de los gerentes públicos y tenemos una gran deficiencia de lo que significa la burocracia estatal, ¿no?, que es el problema central en este caso, ¿no? Entonces, cuando nos hablan de adelantarnos, anticiparnos, significa que deberíamos preparar el Estado en términos burocráticos para poder afrontar estos hechos. Estos hechos en el Perú son recurrentes, no estamos hablando, todos los años ocurren, es como la helada, etcétera. Mira, y si hace uno una comparación con Ecuador, Ecuador corrigió el tema, ¿no? Hicieron una gran obra de envergadura de reacomodo de las aguas y ellos no sufren de ningún tipo de esa naturaleza. A mí les conviene que llueva. Claro, se ordena, etcétera, etcétera. Guardan esa agua. Manejan el agua, etcétera. Entonces, el problema es de capacidades, ¿no? Y ahí, insisto, ¿no?, el problema es que no hay partidos políticos en el país, no hay gente preparada, no hay planeamiento estratégico en el país. Los políticos hablan de cualquier cosa menos de política y menos se preocupan por resolver los problemas del Perú, ¿no? Y entonces creo que ese es el contexto que estamos viviendo y que lamentablemente yo no veo en el corto plazo una reacción inmediata, ¿no? Porque sin una burocracia eficiente y sin una clase política realmente coherente con todo lo que sucede en el país, no va a haber solución, ¿no? Y todo esto que estamos mencionando va a ser siempre todos los años, ¿no? Entonces tiene que haber un corte, ¿no? Un corte. Y partidos políticos realmente y como se ve, el propio sistema de partidos políticos está hecho para que se destruyan los partidos políticos, ¿no? Con esto, los partidos políticos, y con esta parte termino, son construcciones sociales, ¿no? Entonces, por lo tanto, como son construcciones sociales, tienen el derecho de poder elegir, desarrollar sus estrategias y decidir cuándo entran a un proceso electoral, y no como la ley que los obliga a que a esta elección entra sí o sí. Entonces, yo me pregunto, ¿no? Y si yo era miembro de ese partido político y no participo en la elección o no paso la valla electoral, me quedé sin partido político. Entonces lo que está en juego es la representación, hay una crisis de representación de los partidos políticos y el sistema está hecho para que los partidos políticos sean, o sea, el sistema democrático sea destruido, ¿no? Y surge de los propios que han construido esta ley, ¿no? Entonces, que no forman parte de ningún partido político. No, y que están en esa argolla, ¿no? Entonces, al final... Que nunca han tenido partido político, nunca han militado. Y eso es lo que les conviene, porque como es un país rico en términos dinerarios, no conviene que el país sea anárquico, ¿no? Porque lo que tenemos en el Perú claramente definido es una cleptocracia, ¿no? Que de manera directa, indirecta, se están apropiando de los recursos del Estado, ¿no? Miren, y lo dice la Contraloría, en el Perú todos los años, ¿no?, se pierden alrededor de entre 20.000 a 22.000 millones de soles. ¿Ok? Inclusive han manejado las cifras porque el 2020, que fue el gobierno de Vizcarra, ¿no?, había llegado casi a 63.000 millones, pero ahora ya han arreglado las cifras y ahora también ya el gobierno de Vizcarra ha robado como todo, mejor dicho, como se han perdido como 20.000, ¿no? Parejo, o sea, lo han acondicionado, ¿no? Entonces eso pasa en la Contraloría. Si eso pasa en la Contraloría, imagínate que pasa en el Perú, ¿no? Entonces yo creo que si se tiene que hablar, tenemos que hablar de reformas estructurales, claro. Y ese es un tema de fondo y que no se habla en el país, ¿no? Y si no vamos a hablar de reformas estructurales y no se va a hablar pues de cómo realmente construir una burocracia eficiente
y lamentablemente todo está hecho para que no tengamos eso, ¿no? Entonces creo que esas son las preocupaciones centrales que deberíamos... O sea, la reforma es destrucción de los partidos políticos. A eso se ha formado. El sistema te conduce, por ejemplo, ¿no? Si tú eras pescadito, ¿no? O eras y creías fielmente en tu partido, ya no tienes partido, pues ahora tienes que buscar otro partido. Entonces, cada día algo que no fomenta, ¿no? Atomiza, ¿no es cierto?, la representación, y al final se destruye el modelo. Al final lo que están conduciendo a que entremos a una crisis de representatividad, ¿no? Y eso es lo que está pasando en el Perú. Ya nadie cree en nadie, porque yo creía en mi partido X y ya no existe, pues. Entonces tengo que buscar otra opción y al final no mejor nada, mejor ya. Entonces se está generando una crisis, ¿no?, institucional, y que viene y se produce por la propia norma que han creado, ¿no? Claro. Para tener un Estado débil, un Estado endeble, y que estas denuncias que están saliendo, ¿no?, cómo se apropian de los dineros del Estado, cómo hay instituciones que manejan las políticas del gobierno, ¿no es cierto?, a través de diferentes organismos, cómo están financiadas desde afuera, ¿no? Entonces, a río revuelto, ganancia de pescadores, y eso es lo que pasa en el Perú, ¿no? Bueno, estaba leyendo comentarios sobre la inscripción del partido del Lagarto y que había sido pues observado y anulado. Yo parto del principio de que si tú firmas o participas en un partido que sabes que la cabeza Es un delincuente. es un delincuente, Genocida. ¿no? 250.000 muertos en la espalda, no es broma. Las 13 carpetas fiscales que tenía de Moquegua, hoy día creo que son más de 25 carpetas. Más lo que hizo en su gobierno, tú no puedes firmar, acompañar a un delincuente con tu firma. Entonces, yo soy partidario, puede ser que esté equivocado. Ese partido no va. Cámbiale en el nombre, vayan y recolecten firmas, pero ese partido, fundado por un delincuente, y que Salas le haya dado el visto bueno, es lo mismo que le hicieron a Castillo. La fórmula son 3 personas, no 2. Hoy día están que tiene que viajar la señora. Señora, usted no tiene que viajar. Usted tiene que enlodarse Tiene que trabajar. sur y en el norte, viendo todos los problemas que tiene el país. ¿Qué va a ir a hacer Europa? Si lo puede hacer vía Zoom. Por favor, para eso usted tiene embajadores, que son los representantes del Perú. Y cuando sale un rojo como el terrorista de Bogotá, tiene que inmediatamente la Cancillería tiene que actuar. El embajador. Y si no hay embajador, el cónsul. Nosotros hemos trabajado más de 7 meses en Cancillería. Sabemos cómo funciona. Pero cada día, con todos estos rojos que entraron, como en el Pásame la botella y el otro Rodríguez. Rodríguez Cuadros. Rodríguez Cuadros. Que ese ha sido. Es el pensante. Ese es el pensante que le ha hecho mucho daño a la Cancillería. Ahí lo dejo, Francisco, por favor. Bueno, con respecto a lo del partido del Lagarto, efectivamente se presentó la tacha, en primera instancia fue rechazada, presentaron la apelación y el pleno del jurado, sin el presidente, dijo, bueno, declaramos fundada la tacha en parte. ¿Y por qué? Porque, bueno, pues lo sacaron a Vizcarra, al Lagarto, lo sacaron, ya no es presidente, ya no pertenece al partido, todo, pero la estructura supuestamente continúa. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Las personas que presentaron la tacha, entre ellos Beto Ortiz y el doctor, este abogado Medina, han presentado un recurso de aclaración y muy bien sustentado, diciendo, bueno, ¿en qué van a quedar? Muy bien, sacan al Lagarto y esa junta, ese CEN, Comité Ejecutivo Nacional, ¿cómo queda? Muy bien, ya, sacaron al presidente que queda descabezado. ¿Cómo queda? ¿Cómo lo arreglan internamente? Ustedes como jurado le van a dar plazo para que arreglen, ¿cómo es? O sea, queda en la nebulosa. Entonces, por lo tanto, muy bien, resuelven, todo está bonito, y de ahí, entonces, ese recurso de aclaración se espera que el jurado arregle la situación interna de ese partido, o si no, hay que tirárselo abajo. Chao, fuera, y que vuelvan a juntar su firma, que les cueste otra vez.
Bueno, ya no sabemos de dónde tendrá plata el lagarto para... Bueno, con todo lo que ha robado, pues, tendrá para hacer 5 partidos más. Pero vamos al hecho que sí, el sistema de partidos políticos es un desastre. Se ha vuelto, primero, reglamentarista hasta más no poder. Que tal cosita, que tal otro, que la firma, que el gualagüeya, y que cada uno, encima todo lo que hay que pagar, todos los derechos Todo te que hay que cuesta, pagar. todo. O sea, todo es... Tienes todo que es- pasar por caja. Y la caja es un robo, pues, porque cada comité de cada provincia, vamos a poner, el departamento, bueno, la región de Ancash es la que más provincias tiene, que son 11. Ya, de esas 11, la mitad más uno son 6, 7 provincias tiene que haber de ese Comités. departamento comités, muy bien. Cada uno de esos comités tiene que tener como mínimo 50 integrantes. Entonces, son 7 por 5, 35, son 3.500, 350 personas individuales, lógico, firmando esto, pero tú no rellenas un comité con 50, siempre tienes que poner un poquito más, unos 60, 70, 80 para ver que no te tiren a firmas. Muy bien. ¿Cuánto cuesta la firma de cada uno? Porque para revisarlo hay que pagar y pagar y pagar. Es un mundo de plata lo que hay que invertir para sacar adelante un partido político. Y todo está hecho para fregar a la gente que quiere intervenir en política, la gente que quiere limpiamente entrar a política. Lo primero que hace es enfrentarse con todos estos reglamentos y ven, no, Es con toda una esta malla. porquería Y me el voy. costo, y el costo. Es una malla. Y el costo. Entonces, esa es la política que se vive ahora. Esto es lo que hay para lo que es la inscripción de partidos políticos. Y también quería mencionar, ahora, antes de venir estaba escuchando, les mentiría el nombre, pero el apellido es Córdoba, que es un señor mexicano que ha sido como presidente del Jurado Nacional de Elecciones mexicano. Y él contaba también todo lo que hay en México y todo lo que está haciendo AMLO para destruir el sistema democrático, porque él dice, yo he trabajado en este organismo electoral en México durante 9 años, y durante estos 9 años nosotros hemos construido, y él lo dijo, hemos construido una escalera muy bonita para arriba, pero ahora ha venido AMLO y lo que está haciendo es destruyendo los primeros escalones de esa escalera y estamos retrocediendo. Y este señor ha venido porque hay un evento internacional mañana. No dijeron dónde era ni nada, pero era un evento internacional que tenía que ver con todos los entes electorales de Latinoamérica. Y qué casualidad, y el entrevistador le dice, qué casualidad que lo hacen en el Perú, ¿no? Porque el Perú también tiene muchos problemas con el Jurado Nacional, y el mexicano le dice, efectivamente, acá están teniendo los mismos problemas que tenemos en México. ¿A dónde vamos a ir a parar? Realmente no lo sé. Bueno, pero Salas, Francisco, Salas ha venido con su papel de la Secretaría de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para que no lo toquen. Pero él es un juez y yo creo que ahí eso hay que tenerlo claro. Él Claro. administra justicia, ¿no? Y él, por ejemplo, está haciendo declaraciones políticas. Totalmente O sea, políticas. es competencia del Congreso de la República, si quiere puede modificar y cambiar una ley. Esa es su atribución, ¿no? Sin embargo, Salas está dando opiniones de corte político. Total. Él administra justicia. Entonces, esa es una cosa que, desde mi punto de vista, el Congreso debería, ¿no es cierto?, accionar frente a Por este supuesto. personaje, porque él no puede hacer declaraciones de orden político, sí judicial. Y otra cosa, profundizando en el tema de los partidos políticos, esa es una parte, ¿no? La complejidad que es para inscribir un partido político queda evidente, pero hay un problema mucho más serio que es de los partidos políticos, es que los partidos que se constituyen bajo qué criterio, si no tienen ideología, no tienen programa político, no tienen absolutamente nada, ¿no? Entonces, yo les cuento esta anécdota porque a mí me pareció muy simpática. Yo me dedico a la docencia y un alumno un día me buscó, me dijo, profesor, yo quiero hablar con usted para hacer un negocio. Bueno, le dije, a ver, banda, porque yo siempre trato de escuchar a mis alumnos. Claro, por supuesto. Y bueno, llegó a la casa el alumno y me dijo, y bueno, ¿de qué se trata tu negocio? Profesor, el super negocio, hay que hacer un partido político, me dijo, profe. Bien tranquilo. ¿Por qué? Le digo, a ver, yo siguiéndole la corriente, bueno, a ver de qué se trataba este negocio, que me parece, profe, mire usted,
cada vez que hay elecciones, todos los candidatos nos dejan una platita. En las presidenciales, ¿no? Los congresistas, para poner los puestos más altos. ¿Ok? Segundo, pero eso no es lo más importante, porque después vienen las regionales y municipales, que ahí nos cae de todo el Perú platita. Ah, ya, mira, ese es el negocio. Y le digo, y la pregunta le digo, ¿y la ideología? Pero me imagino que los partidos, ay, profe, eso lo buscamos en internet, nomás nada más así. Copy paste. Y ya tenemos el mejor negocio. Y ese personaje, que es mi alumno, ¿no? Terminó siendo precandidato en un partido de destacada representación, ¿no? Entonces, un poco con esto lo que quiero transmitirle, el razonamiento, la lógica que hay detrás de los partidos. Es que se ha vuelto políticos. un negocio. Se ha vuelto un negocio. Exacto. Hay mucha corrupción, ¿no? No, lo que pasa es que ya no hay ideología, no hay la ahí gente está. no pelea por principios ideológicos, Ese es el políticos, programáticos, ¿no? Entonces, y eso tú lo puedes apreciar en las elecciones, ¿no? Cuando el último día los candidatos se cambian de partido político, ¿no? Entonces le digo, ¿y por qué te cambias de partido? Porque ya tengo que cambiar, porque te puedo ganar. Y no hay un acuerdo programático. ¿Cuál es el por qué han hecho una...? ¿Quién no sabe ni qué cosa es un acuerdo programático, ¿no? Entonces, Ni idea. ni idea, ¿no? Entonces, los partidos, o sea, una cosa es la dificultad para escribirse, que es correcto lo que menciono, pero más allá de eso, lo que hay es desastroso. Por eso que yo siempre avisoro, y eso es lo que le digo, yo no veo que las próximas elecciones vayan a ser mejor. ¿Por qué? Porque el problema en el Perú es que estamos carentes de organizaciones políticas y las organizaciones supuestamente históricas, ¿no? Se encuentran en una profunda crisis, ¿no? Tanto Acción Popular con los niños, el Terrible. APRA con sus acusaciones de que se han robado las cosas entre ellos, ¿no? Entonces, ¿qué ejemplo, no? O sea, ¿cuál es el problema en términos de país? O sea, ¿qué partido puede abanderar un cambio, una reforma en el país si ninguno tiene contenido ideológico, político y programático, ¿no? Entonces entramos a otro tema sumamente complejo, ¿no? Que es que los partidos políticos en este momento son cascarones, son vientres de alquiler y que su única preocupación, yo creo que es el interés que tienen por apropiarse del presupuesto de la República, ¿no? Bueno, Vamos a un amigos, corte. amigas, amigos, hacemos un pequeño corte y ya regresamos. Martes a las 7 de la noche, Punto Crítico, por Onda Digital Perú. Un programa dirigido a analizar los principales acontecimientos de la economía y la política a nivel nacional y mundial. Punto Crítico, todos los martes a las 7 de la noche, por Onda Digital Perú. Los espero. Amigas, amigos, jóvenes, que este programa prácticamente dedicado a ustedes para que participen. Estamos comentando la situación de los partidos. Deben ustedes participar. El futuro de ustedes está en manos de gente que no está preparada. Hubo un grupo de caviares que acabamos de leer en los medios, como el IDL, que ha recibido más de 25 millones de dólares. ¿Qué han hecho por los partidos? Destrucción. Destrucción de los partidos, cambiar las
las normas, eso es malo para la democracia. Nuestro llamado de esta tribuna, y me dicen aprista porque digo tribuna, yo no soy aprista, tengo muy buenos amigos apristas, pero es una tribuna para que ustedes jóvenes, de cualquier partido, vengan y participen. No pueden dejar su futuro en manos de lo que estamos viendo. Han votado por Castillo, por favor. Castillo, ¿qué tenía? Ni título profesional, porque era falsificado, no tenía maestría, y de escucharlo hablar o leer, sabíamos que era un incapaz. Creo... Está siendo lo que- benevolente, ¿eh? Bueno, Analfabeto, ¿qué más, era un bueno, analfabeto. está bien, Analfabeto pero tenía funcional. maestría todavía. ¿De qué universidad? De la Plata César como Vallejo, cancha. pues, César Plata como Vallejo, cancha. lo máximo. Por eso, a eso voy. Entonces, si ustedes van a permitir, jóvenes, señoritas, su futuro está en que tienen que participar. No hagan caso. ¿En qué sentido? A nosotros de chicos nos decían, no participen en la política. No deben participar en la política porque la política es cochino. ¿Estamos en manos de cochinos entonces? Porque esos niños, mochazuelos, estas señoritas congresistas, 99% mujeres, es damas. es una vergüenza, pues. Y si ustedes siguen no queriendo ver su futuro, allá ustedes. Ingeniero. Sí, creo que yo creo que una de las cosas que hace mucho daño es que han creado ciertos mitos, ¿no? Como que la política es sucia, asquerosa, y en parte la praxis que se ve cotidianamente, eso es lo que se percibe, ¿no? Pero lo real es que se requiere que mayor cantidad de gente participe en política, porque en la medida que los ciudadanos estén informados, es más fácil controlar este virus de la corrupción que hay en el país, ¿no? Entonces es necesario, ¿no? Definitivamente que haya un movimiento, yo creo que tiene que haber un movimiento juvenil que salga, espontáneo, ¿no? Y que reclame un espacio, ¿no? Pero un espacio por el cambio, por la transformación del país, porque realmente el Perú vive en dos mundos, ¿no? Es como siempre lo he dicho, ¿no? El mundo de los políticos y sus problemas, y el mundo de los ciudadanos de a pie, ¿no? Que soluciona sus problemas al margen de la política, ¿no? Entonces, cuando esto puede colapsar es cuando esto se pueda cruzar, ¿no? Entonces, los peruanos se han acostumbrado a solucionar sus problemas de forma independiente, ¿no? Y eso los ha desligado de la política. La gente ve a la política como algo sumamente distante, y eso creo que también estamos viviendo en estos momentos. No existe participación política en los propios partidos políticos, y menos de la ciudadanía en términos generales, ¿no? Y los medios de comunicación que hoy día cumplen una función de partidos políticos, ¿no? Toman partido, ¿no? Entonces, acá lo que requerimos es realmente un movimiento que insurja desde la ciudadanía y realmente demuestre su hartazgo, ¿no? Porque lo que estamos viendo en el Perú es una situación para estar hartos, ¿no? De tanta incapacidad, ¿no? Porque lo que se ve de forma notoria es la incapacidad en la gestión pública para resolver los problemas cotidianos, ¿no? Entonces, yo creo que necesitamos que la gente participe activamente, y ese es el gran llamado que hay que hacer, ¿no? Sí. Que todos los jóvenes de todas las edades participen en política, porque es la única forma de tener una política más transparente, que es lo que hoy día, en pleno siglo XXI, se habla de transparencia y rendición de cuentas, y en eso en el Perú no existe ni transparencia ni rendición de cuentas, ¿no? Juan Carlos, perdón. Hay una cosa importante, porque en todo momento nos hemos referido a partidos políticos y nos hemos referido a la cosa pública. Pero la cosa privada también va por ahí. A ver, uno va a un banco, quiero abrir una cuenta, sí, ¿cuánto te cobran? Porque hasta por abrir la cuenta te cobran. Hasta porque vas a transferir de tal a tal, cobran. Entonces mejor uno entra al banco, levanta los brazos y le dice, sácame la plata del bolsillo antes de abrir algo. Porque todo tú tienes que bajar la cabeza y aceptar la regla de toda esta gente. Después vas a la farmacia y ¿cuánto cuestan las medicinas? Cada día es peor, y nada baja, todo es sube. El ejemplo yo se lo doy.
yo tomo una pastilla para la presión. Esa caja de pastillas acá en Perú cuesta 240 soles. Una caja de 28 pastillas. Yo me la hago traer de España, gracias a los conocidos. ¿Y cuánto me cuesta cada caja? 80 soles. ¿Por qué allá en España 80 soles y por qué acá 240? Que alguien me lo explique, pues. ¿Por qué acá nos roban? No es la marca. Es la misma marca, el mismo laboratorio, el mismo todo. ¿Por qué acá los peruanos nos roban? Allá en España, ¿por qué tenemos de diferente nosotros los peruanos que los españoles? Allá le cobran 80 soles y acá 240. Eso es robo. Y nosotros, o sea, de alguna manera, y estoy de acuerdo acá con Juan Carlos, de alguna manera no es que yo lo quiera, pero acá va a haber algún reventón social de alguna manera. Yo no soy pitonizo, ni brujo, ni nada, pero algo se está acumulando, para que algo reviente en nuestro país, porque tanto abuso, no solamente el Estado, sino de los privados, ¿a dónde vamos a ir a llegar? Algo tendrá que reventar definitivamente. Sí, pero ese es el extremo, ¿ah? Yo no creo que deba ocurrir eso, no es lo más recomendable yo no quiero que pase, pero todo se va acumulando, pues es como un volcán que termina y ¡boom!, revienta la lava. Por eso que nosotros tenemos que poner el dedo en la llaga, ¿no? O sea, Claro, permanentemente monitorear y decir esto es lo que hay que cambiar, ¿no? Vamos a ver unos videos, por favor, si ya tienen los videos. Fernandito, si me permites, Sí. yo creo que ahí me parece un tema bien interesante, porque ahí llegamos nuevamente al tema constitucional, ¿no? Y creo que ese es un tema fundamental, ¿no? Que lamentablemente la Constitución vigente no tiene una posición clara en respecto a lo que son los monopolios y los oligopolios, ¿no? Y ese abuso que estamos viviendo de parte de muchas empresas es porque el marco jurídico permite en el Perú los monopolios y los oligopolios, ¿no? Que hoy día controlan grandes sectores de la economía nacional, ¿no? Así que creo que eso también es importante. Y por eso decía que necesitamos debate de la clase de política para conversar estas cosas con altura, ¿no? O sea, acá si no hay que confrontar, analizar y buscar las soluciones, ¿no? Los organismos reguladores, que eran supuestamente la Constitución de 1993, el invento, la creación, para regular esta situación, pues... Están bien pintadas. No están los caviares. No solamente están los caviares, sino que la modalidad que se escogió, ellos no son autónomos, en el sentido que no viven del presupuesto de la República, sino viven de plata, ¿no? Que de las empresas que regulan. Entonces, si yo te regulo mucho, yo te voy a tener menos ingresos. Un poco ese razonamiento existe, ¿no? Entonces, creo que ahí tenemos que analizar también, ¿no? Por eso que estos programas como el que ustedes están teniendo es importante, porque el Perú requiere debate, requiere análisis, ¿no? Y un tema... Justo lo que te iba a decir, Juan Carlos. Acá debatimos abiertamente, y bueno, es un programa que es una vez por semana, 2 horas. A ver, yo retaría a cualquiera, a ver si uno como este programa, en donde hablamos así, suelto, va a ver en la televisión abierta. Te ponen minutos, segundos y no te dejan hablar. No puedes sustentar. ¿Cómo debates? ¿Cómo sustenta idea? No hay, pues no hay. Acá sí. Gracias a Dios tenemos esa libertad acá de poder decir lo que querramos, sin faltar el respeto, por supuesto. No, por supuesto, de todas maneras. Perfecto. Ok, vamos a pasar los videos, por favor, para comentarlos, aprovechando a Juan Carlos. Fotografías que el Perú no debe olvidar. Juan Carlos, ¿qué piensas de Verónica Mendoza como política? A mí me da mucha pena que gente, ¿no?, que supuestamente tenía convicciones políticas, ¿no?, terminen pues en ese tipo de actos, ¿no?, que son lamentables, ¿no? Y ella tiene ya, no solamente sus actos vienen desde la época de Nadine, pasó por la municipalidad de Lima, ¿no? Y ese accionar pues es muy triste, ¿no? O sea... y todo tiene que ver con corrupción, ¿ah? Y todos tiene que ver con vinculados con actos de corrupción, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la municipalidad de Lima, para que veas también que tienen un súper andamiaje, ¿no?, en la fiscalía, todo ese grupo no ha sido considerado como banda, no solamente la culpa se ha echado a la alcaldesa, y obviamente ahí había toda una organización que ha sido soslayada por la propia fiscalía, ¿no? Entonces,
la justicia no es muy justa en el Perú, ¿no? Y entonces se venden estos falsos personajes como realmente como imágenes, pruebas, y que de pruebas no tienen absolutamente nada. Me hace acordar otro personaje, Rey, ¿no? No sé si se acuerdan, Sí. que era regidor también de la municipalidad, que se vendía y fungía, ¿no?, de una persona correcta, ¿no? Y al final era el coordinador con Odebrecht en toda la... Y pasaba el sombrero. El tema de Lima, ¿no? Augusto Rey. ¿no? Entonces, esos son los falsos personajes que tenemos en política y que son vendidos y muchas veces... Y no son tocados, ¿ah? Y no son tocados, y los medios de comunicación los mantienen porque hacen alianzas perniciosas, ¿no? Para defender sus propios juegos, que hoy día también tienen los propios medios de comunicación, ¿no? Entonces, ¿Y qué piensas del IDL? El Electo ha tocado un punto de lo que ha salido en televisión, de 25 millones de dólares han recibido para justamente hacer una contracampaña contra todo lo que es política, ¿no? Sí. O sea, todo lo que no están con ellos Enlodar a... es malo. yo me acuerdo mucho la campaña y los comentarios de Tuesta Soldevilla una vez por las redes, ¿no? Cuando alguien le hizo una denuncia y él salió, me acuerdo, y dijo, te voy a destrozar porque yo tengo el manejo de las redes, ¿no? Sí. Entonces, una cosa es la imagen que venden y otra cosa es El accionar. el accionar de atrás que tienen, ¿no? Entonces, y esto no me hace enemigo, ¿no? Sino que yo trato de ser muy objetivo a la hora de hacer el análisis político, ¿no? Entonces yo veo a veces los dobles juegos, ¿no? O las dobles caras que presentan, ¿no? Por un lado se fungen como los grandes reformadores, como los pristinos, los transparentes, pero a la hora que afectan sus intereses, pues atacan como si fueran Pittsburgh, ¿no? Entonces son situaciones que realmente llaman mucho la atención, ¿no? Entonces, yo insisto, ¿no? El problema en el Perú, es que no tenemos una clase política, ¿no? Y estos falsos políticos que tenemos hoy día en el Perú son los que nos están llevando y conduciendo a que cada día el Perú sea un sistema más frágil. ¿Y por qué crees que pasó esto? ¿Qué factores han habido? Yo creo que ha habido un debilitamiento total del sistema democrático, de los partidos políticos. Lo que no hay hoy día en el Perú es un partido. ¿Y empezó con Fujimori, crees tú? Sí, definitivamente Fujimori inició este proceso de desaparición de la institucionalidad, de la desaparición de los partidos políticos, ¿no? Y se comenzaron a crear todos estos cascarones que no tenían contenido ideológico. Y lo digo no porque tenga una posición anti-Fujimori o no. La mejor forma de comprobar y demostrar que los partidos políticos no tienen solidez programática es cuando Keiko tuvo en el Congreso 73 o 78 congresistas. 73 congresistas que fácilmente, si hubieran tenido un programa político, lo han podido implementar con la mayoría que tenían en el Congreso. Tenían para cambiar la Constitución. Exacto. Entonces se miraban la cara y no sabían qué hacer, ¿no? Entonces ahí tú te das cuenta que no hay programas políticos, ¿no? Hoy día estamos en el año 23 del siglo XXI y no hay ningún programa para el Perú. O sea, no hay un programa a seguir durante todo este siglo. Y de alguna manera yo he revisado alguna literatura y revisé el programa el programa mínimo del Partido Aprista Peruano, que marcó el derrotero del siglo pasado. Habían ahí unas cuantas reformas muy importantes que se cumplieron a cabalidad. No, entonces hoy día ningún partido tiene una propuesta para el siglo XXI, ¿no? Entonces hoy día, como justo estábamos conversando ante el programa, estamos en la era de la inteligencia artificial, el mundo está en otra dinámica, inclusive los estados son superados, ¿no? Con la aparición de dinero electrónico, o sea, la dinámica económica es con una velocidad impresionante, ¿no? Y vemos que los partidos políticos ni siquiera entienden los procesos que estamos viviendo a nivel global. No están al ritmo. Mira, para que veas lo anárquico, anacrónico de nuestro Estado, para que veas cómo en un mundo de la velocidad, de la instantaneidad, ¿no? Te dicen, te vamos a contestar dentro de 20 a 25 días útiles. Y esa dice la norma peruana, ¿no? Entonces ya 20, 25 días útiles, un mundo de la instantaneidad está diciendo, mejor contéstame cuando me muera, ¿no? O sea, entonces, esas cosas... O la atención en salud, ¿no? ¿no? De acá a 6 meses. A 6 meses, ¿no? Entonces, cuando tengas otra enfermedad. Exacto, ¿no? Entonces, el problema es ese, ¿no? O sea, que no tenemos un programa político. Sí, tenemos que ser más ágiles, ¿no? Sobre todo en gestión pública y aprovechar todo lo que es tecnología, ¿no? Y hacerlo lo más simple posible. Mira, si tú haces los trámites, los pasos simples,
la corrupción disminuye. Tal vez no Exacto, se elimine. Pero eso es lo que no se quiere, pues. Eso es lo que no se quiere, que sea simple para que sea engorroso y tengas que coimear. No, para eso está hecho, pues. Es que hay que hacerlo al revés, pues. Hay que cambiarlo. Cambia el chip. Francisco, Juan Carlos, Fernando, estamos viendo que esta red le ha costado más de 200 millones de dólares. La red dorsal. Dorsal. No la emplean. Y los estamentos, los ministerios, pagan a la empresa privada para el servicio. Es que todos son intereses. Entonces, ¿en qué estamos? Como dices tú muy bien, no hay un plan. No hay un plan. Estamos a la deriva, por donde lleva el viento. Y no es así. ¿Cómo es posible que se levanten 20 y tantos mil millones de soles todos los años? ¿Cuántos hospitales, colegios? Casi 100.000 millones en los últimos 4 años. Por favor. Solamente en el gobierno de Castillo. El gobierno de Castillo, 25.000 millones. Así es. Solamente en ese gobierno. Cuando sale una señorita, un señor joven que te dicen, pero se tiran la plata, no tenemos hospitales. Señor, pero usted ¿por quién ha votado? ¿Ha votado por ellos? Usted ha votado por eso. Por ellos. El mejor Por los ejemplo, rateros. el mejor ejemplo es el de Tacna. El señor de Tacna, que ahora es gobernador, estaba con impedimento de salir de su casa. O sea, ya tenía todo un antecedente y la gente votó por él. Estaba con prisión domiciliaria. Así es. Prisión Prisión domiciliaria. Arresto Entonces, domiciliario. ese señor va a Arresto entrar domiciliario. a hacer buena obra o a levantar. Lógico. Y gastó en publicidad bastante, ¿ah? Por eso te digo. Y es de movimiento, no es de un partido político. No, pues, es de ahí- movimiento. ¿Y quién ha elegido, Tacna, cuántos congresistas elige? De Perú Libre. A dos, y de los Perú dos Libre. de Perú Libre. Betsy Chávez y uno que falleció. Ese que falleció lo reemplaza uno del mismo partido, la Limachi. Limachi es la que reemplazó al fallecido. Y ahora que que la sacaron a Betsy Chávez, entra uno de apellido Mita. Los dos reemplazantes de los dos titulares, y los dos siguen siendo de Perú Libre. Eso es lo que ha escogido Tacna. Y después se quejan. Que no se quejen, pues que vayan a llorar al río, pues porque eso es lo que escogen, pues. Claro, claro, definitivamente. Vamos a seguir el siguiente video, por favor. Sé que mi hermano fue un dictador, pudo haber sido maravilloso para el país, pero resultó todo lo contrario. ¿Cuál es el último recuerdo que tiene de Fidel? Desafortunadamente, y para ser sincera, ningún recuerdo que tengo de él es agradable. Siempre tuve, al principio del triunfo de la revolución, estuve muy unida a él, muy cercana a él, por motivos de trabajo y de obras que yo estaba realizando, ayudando al triunfo de la revolución, obras sociales. Después ya todo fue cambiando. Mi país, Cuba, vive constantemente amenazada, siendo una víctima más de una dictadura brutal. Ya no tenía ese acercamiento con él, dejé de mis actividades en pro de la revolución democrática que yo creía que se iba a hacer en Cuba. Y a partir de ahí todo son malos recuerdos, enfrentamientos en algunas ocasiones. Y más nada, honestamente fue así mi vida en Cuba y fue así mi relación con él. Revolución es sentido del momento histórico. ¿Se acuerda el día exacto en que usted dejó de creer en Fidel? Yo por ejemplo, una de las cosas que yo hacía cuando lo veía, y lo veía con bastante frecuencia al principio de la revolución, que yo le preguntaba, yo le explicaba, decía, Fidel, mira, está pasando esto aquí, está pasando esto en la provincia de Oriente, que era donde yo más me desenvolvía. ¿Qué se puede hacer? No podemos permitir que esta revolución se nos vaya de las manos. Bueno, toda esa serie de cosas que yo pensaba, ¿no? Todas las ilusiones que yo tenía con aquello, todas las obras que se podían hacer, el cambio de vida de una dictadura que sufrimos a una democracia de verdad, con justicia social de verdad, ayudar a la gente que necesitaba ser atendida y ayudada, que siempre habían sido marginados. O sea, ese era el tipo de lucha que yo, y de gobierno que yo quería, y de país que yo quería.
Sin embargo, él me decía, si no te preocupes, Juanita, que todo se va a resolver, y no te preocupes, Juanita, que todo se va... Y lo que hizo fue, yo veía cada vez que se empeoraban más las cosas, no se resolvía nada por ningún lado. El comunismo divide a la familia, destruye la patria, proscribe la religión, deforma la historia. Lamentablemente, hasta que él se declara ya públicamente marxista-leninista, que lo había sido y lo sería por el resto de su vida. ¿Qué es un marxista-leninista? Bueno, es una persona que tiene una posición, como acaba de definirla, no es una posición ideológica, y creo que es la posición que tuvo Fidel en el último tiempo también fue producto de circunstancias políticas, ¿no? Acuérdate que él comienza una revolución realmente de cambio, ¿no? Porque había una dictadura manejada por Batista, ¿no? Y en ese contexto había toda la década del 60, ¿no? Había toda una efervescencia revolucionaria en Latinoamérica, ¿no? Y mucha gente creyó y siguió a Fidel porque realmente había mucha injusticia, ¿no? Pero Cuba, si tú tomas la foto de Cuba de ese momento, Cuba era un país prácticamente camino al desarrollo. Sí. Tenía los mejores hoteles, tenía las mejores empresas. Era un país viable. Era un país desde el punto de vista... Acuérdate que el contexto político, en ese momento el mundo vivía en un contexto bipolar, ¿no? Estaba el mundo marcadamente diferenciado, ¿no? Entre los países comunistas y los países socialistas. O sea, había una dualidad capitalista, ¿no? Muy fuerte, ¿no? Socialista y capitalista. Y entonces había muchas contradicciones de orden ideológico, ¿no? Entonces Cuba era visto como la perla de los Estados Unidos, donde estaban los hoteles, etcétera. Ese era un punto de vista, y el otro lado era la contradicción, que había un régimen opresor, que había un sector que se apropiaba de los recursos, todo un enfoque, ¿no? Pero al margen de todo eso, yo creo que Fidel termina declarándose marxista-leninista porque creo que su posición fue ya, no pudo dar más, porque ya vino el bloqueo, etcétera, etcétera. Y acuérdate que él estuvo subvencionado por muchos años por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviética, ¿no? Entonces, el contexto político lo llevó a ese ámbito. Ahora, ¿qué ha pasado? Esa es otra gran pregunta, ¿no? Y está demostrado que el sistema comunista no funciona, ¿no? No funciona en ninguna parte del mundo, y la mejor prueba no es el caso de China, ¿no? Que en teoría tienen un régimen aparentemente comunista, porque tienen una dirección centralizada, que es el Partido Comunista Chino, pero sus relaciones de intercambio son totalmente capitalistas, ¿no? Entonces, el mercado manda. Ese es un tema que hay que tenerlo claro, ¿no es cierto?, en este momento, ¿no? Entonces, hubo un error, y es más, en los últimos tiempos, Cuba ha comenzado a mejorar porque han comenzado a flexibilizar un poco la economía, tienen libre tránsito de divisas, han comenzado a poner sus pequeños negocios en las casas, ¿no? Un poquito la economía cubana ha comenzado a mejorar, ¿no? Entonces ya está demostrado que el sistema capitalista, con todas sus limitaciones, funciona. Y aparte, mira, nosotros teníamos una definición clásica, me acuerdo cuando estábamos en la universidad, que los mercados se construían por el libre juego de la oferta y la demanda, ¿no? Pero esa era una concepción totalmente liberal, ¿no? O sea, una concepción totalmente errónea, porque hoy día está demostrado que los mercados también son construcciones sociales, ¿no? Y los mercados se construyen también, ¿no? Y basta, por ejemplo, y se puede comprobar esto, cuando tú a un pueblito le pones una carretera. Ese pueblito que tiene carretera tiene acceso a sacar y entra sus productos al mercado, ¿no? Y entonces la lógica no es diferente. Entonces los estados pueden construir mercados, los estados deben comenzar a pensar de manera diferente, ¿no? Entonces creo que ahora, por eso es lo que digo, yo creo que en el Perú el problema es que no se discute nada, ¿no? No se analiza nada, ¿no? Los medios de comunicación, pues, y de verdad no ves nada, ¿ok? ¿No? Y los propios medios de comunicación y algunos niveles de discusión, de debate que tú escuchas, siempre es de la coyuntura, el día a día, ¿no? Sin ninguno, y básicamente mucha gente cuidando intereses, ¿no? Que es lo que se ve, cuidando billeteras, ¿no? Un poco, entonces están en política, pero no están en política, lo que están cuidando es que no los toquen porque tienen demasiados intereses en juego, ¿no? Entonces, el problema es ese, ¿no? Entonces,
si no hay realmente una perspectiva, ¿no?, de realmente hablar de política, de discutir temas políticos, de analizar cuál debe ser el futuro del Perú en pleno año 23 del siglo XXI, que debería ser pues la prioridad, ¿no?, de tener claro hacia dónde vamos. Eso. ¿Cómo nos vamos a ver en el 2030, en el 2050? Bueno, algunos, yo ya no era, pero Bueno, los que puedan ver el país. No, Vamos a un último corte. sí, hacemos un corte nuevamente. El último corte. No se ve Y nada. ya regresamos. Algunas veces es formal, otras es más casual, a veces es pícaro, pero siempre muy entretenido. Por fin es hoy, con Hamilton Segura, por Onda Digital Perú, canal 18.4, también por Cable Más, canal 791 y por Facebook. Todos los miércoles a las 9 de la noche los espero en Lapsus por Onda Digital Perú para que sepas la verdad, para que te enteres lo que realmente debes saber y para que no te dejes engañar por otros que siempre mienten o engañan a la población. Lapsus, Onda Digital Perú, miércoles 9 de la noche. Bueno, amigas, amigos, jóvenes que nos escuchan y ven, estamos de regreso para la segunda hora de Contraste, Onda Digital 18.4, y tenemos la grata visita del ingeniero Juan Carlos Chávez Monteoca. Sánchez Montes de Oca. Monteoca. Bienvenido y gracias por tus aportes. Vamos a hablar de otros temas, como tú mismo lo has dicho. Vamos por la bicameralidad. Es el momento para que se pierda, para mí, se pierda tiempo todo un día. Cuando creo, sinceramente, debería haber, pero no es el momento. Hoy día hay cosas más importantes. Primero, ¿qué pasa con la señora Zoraida? La ex fiscal, o fiscal, todavía es fiscal. Fiscal Suprema. Fiscal Suprema. ¿Qué hay del señor Salas, del Jurado Nacional de Elecciones? Por favor, no podemos perder tiempo. Vamos a ir a elecciones. ¿Será el 26? ¿Será el 25? Yo creo que va a ser el 26. Pero Salas, su mandato termina en enero del próximo año, Sí, por si acaso. pero En enero termina su mandato. Ya falta poco. ojalá. Perfecto. Comentando justo el tema de la bicameralidad, que es un tema que ahora está en tema de discusión, de debate. Está en la parrilla. En la parrilla, ¿no? Yo lo veo desde el punto de vista, porque creo que ya me parece un sistema anacrónico, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy día tú no tienes tiempo para una cámara revisora, porque el Senado viene a ser una cámara revisora, ¿no? Entonces, en un mundo, y por eso creo que desde el punto de vista de los tiempos, ya es un modelo anacrónico el tema de la bicameralidad. O sea, no quiero entrar a discutir el tema, pero creo que ya en un momento donde se requiere instantaneidad, corregir errores de forma inmediata, lo antes posible, ¿no? Ya tener una cámara revisora es muy lento, ¿no? Inclusive las posiciones más avanzadas, ¿no?, nunca plantearon la bicameralidad, ¿no? Porque siempre se hablaba del parlamento unicameral, ¿no es cierto?, que era un parlamento mucho más dinámico, más rápido de corregir, ¿no? Entonces yo lo veo desde la perspectiva del siglo XXI. Creo que ya la bicameralidad, ¿no?, el Senado ya es totalmente una institución obsoleta, ¿no? Porque ya no hay tiempo, o sea, simplemente los tiempos ya nos ganaron para una institución de esa naturaleza. Francisco, ¿tú estás de acuerdo? Yo discrepo. ¿Te parece? Yo discrepo. Yo sí Contrastas. estoy de acuerdo. Sí, yo sí estoy de acuerdo con la bicameralidad. Contrastas, por eso te digo. Sí, pero con funciones claras y concretas. Cámara política por excelencia, la Cámara de Diputados. Cámara reflexiva, la Cámara de Senadores. Y a cada una darle sus funciones específicas.
La Cámara de Senadores, por ejemplo, la elección de tal, la elección de tal, la elección de tales funcionarios y todo. Y revisar, para mí deberían solamente ser revisadas leyes orgánicas en la Cámara de Senadores. Las otras leyes que no son orgánicas salen de diputados y se acabó. O sea, y si le damos un reglamento muy bien hecho y con tiempos, definitivamente para mí funciona. Primer punto. Segundo, los requisitos para ser senadores y para ser diputados. Definitivamente la valla la tenemos que subir de cajón. Yo pienso que para ser diputado, bueno, peruano de nacimiento tal y como está, y por lo menos haber terminado, pues siquiera colegio, aunque sea. Ya no te voy a pedir universidad porque después vas a discriminar. Inmediatamente van a salir, no, discriminando, el analfabeto de tal sitio, ese ciudadano igual que tú. Pero si vas a trabajar a cualquier empresa, te piden requisitos. Así es, hasta para ser guachimán, te piden tales requisitos. Portaplío o lo que te piden. Así es. Entonces, para ser diputado, tales cosas, y para ser senadores, la valla más alta. Entonces, eso se busca, ¿qué cosa? Excelencia. Se busca, ¿qué cosa? Profesionalismo. Con lo que tenemos ahora, no me venga, pues de 130 congresistas, 10 se salvan. No, yo salvo un poco más, pero hay gente que chambea. Yo, por ejemplo, para mí, una de las que yo lo puedo decir porque yo la vi chambeando, Lucha Cuculiza. Lucha no tenía carrera, Lucha no es profesional, Lucha no tiene un título profesional ahí en su pared. Pero a mí particularmente, a mí que me interesa si Lucha tenía un cartón. Lucha trabajaba y Lucha atendía a la gente ahí en su despacho. Ella tenía martes y jueves, atendía a todas las señoras, a todo el mundo que iba a buscarla, tratando de dar solución a los problemas. Ella sí se fajaba, ella sí podía ser así, ¡za! Yo sí me fajo, yo sí trabajo. Y como ella, por ejemplo, la otra, que también es fujimorista, pero que trabaja muy bien, es Marta Chávez. Marta Chávez cae mal, puede ser antipática para mucha gente, pero anda a ver, ni una sola letra de los proyectos de ley pasaba si ella no lo revisaba. Ella trabaja hoy día en la bancada fujimorista y es la asesora de la bancada. Vayan a ver si por ella pasan todos los proyectos de ley. Entonces, hay gente que sí chambea así, y hay gente que es ociosa y sinvergüenza. Entonces vamos al hecho que, para mí sí, discrepando con Juan Carlos, pero debe haber cámara, y siempre lo diré, porque me acuerdo clarito mis clases de Derecho en la universidad. Cámara de Diputados, la Cámara Política, del pleito, de ir a pelearse como sea. Y la Cámara de Senadores ya con gente de mayor peso, no solamente peso físico por si acaso, sino de peso de todo. Experiencia. Así es, esa gente con 45 años para arriba en la Cámara reflexiva. Ok. Perfecto. Fernando. Vamos a tener la presentación, por favor. Vamos a mostrar la presentación. Análisis de la realidad política, ¿no? ¿Quién es ese señor de ahí? Estamos con Juan Carlos Sánchez Montes de Oca, ¿no? Y esta es una información que ha sacado el día jueves, en la noche, el Banco Central. Ese ¿ya? Es el que estás esperando. Sí. El mundo crecerá 2.25%. Eso no lo dicen ellos, ¿no? Es un análisis que estamos haciendo. 2.25, los desarrollados 0.8 y los emergentes 3.7. Al final, si te das cuenta, los emergentes es el que va a marcar, y es a donde debemos apuntar, ¿no? La siguiente, por favor. En el 2023 se estima un crecimiento en Europa de 0.5%. Estaba negativo, ¿eh? Ojo. Acá están siendo más optimistas a mayo. En Latinoamérica 1.1. Nosotros estamos pensando un 2.3. ¿no? Perú 2.3, o sea, encima de Latinoamérica. Y Estados Unidos 1%, China 5.4, después de haber estado encima de 10, 9, ¿no? En promedio. China lamentablemente no ha tenido que reducir porque tiene un problema bien serio. Lo hemos visto la semana pasada, hemos tenido un programa justo hablando de China, ¿no? Hemos hablado de China. Con un analista internacional. ¿Y por qué? ¿Podrías...? Porque tiene un problema financiero. O sea, China ha endeudado demasiado a sus empresas. Entonces, como tiene sobreendeudamiento a sus empresas, lo que pasa y ocurre ahí es que va a llegar un momento en que va a explotar, porque no se va a pagar. Y es el caso, por ejemplo, de Evergreen, que es una constructora donde hay muchos chinos, ¿no? Así como la gente de la sierra acá en Perú viene a Lima, y lo primero que quiere comprar es un terreno, porque quiere poner ahí su bandera, ¿no? O sea, es su casa, lo más importante. Igual son los chinos. Y esta empresa de Evergreen les ha engañado, ¿no?
no se ha engañado, porque no tiene la capacidad para tanto financiamiento, y ya pues le dijeron que ya no, y al final ha entrado un trompo terrible, ¿no? Y ese es un problema central en China, y el otro es el tipo de cambio. El tipo de cambio es un tipo de cambio que ellos le dicen, ¿cuánto es el tipo de cambio? O sea, no es libre, no es el libre mercado, sino que ellos lo controlan, es un tema controlado. Eso les hace daño a los chinos y afecta, ¿no? Por eso es lo que muchas veces Obama, cuando hablaba con los chinos, le decía, oye, ¿cuándo sueltas el tipo de cambio, no? Ya no, porque estaba en 6, ahora está en 7.11. 7.11, ¿no? Eso también lo vimos la semana pasada. ¿Podría seguir, por favor, la siguiente, PPT? En América Latina solo Brasil está dentro del rango de meta de inflación. El resto está disparado, ¿no? El resto está disparado. Nosotros estamos en 7.9. Probablemente este mes de junio estemos cerrando a un menos de 7, ¿no? Eso es lo que yo estimo. ¿Por qué? Porque hay productos, como el caso de los alimentos, que están bajando, especialmente el pollo. El pollo ha bajado bastante. Y los huevos, ¿no? Y la mayoría de las personas se alimenta pollo y huevos, la mayoría, sobre todo la clase media para abajo, ¿no? Son los que comen más pollo y huevo. Entonces la tendencia de Perú va a ser estar en menos de 7%, lo cual es un buen indicador, porque sobre todo marca los alimentos, ¿no? La siguiente, por favor. Y la tasa de referencia, ¿qué cosa es, no? La tasa de referencia es, cada banco central de cada país determina cuánto es la tasa mínima que pagan por los depósitos que hagan las personas por los encajes bancarios. O sea, todos los bancos depositan a los bancos centrales y el Banco Central le paga, y eso marca el precio. O sea, marca el precio de cuánto es la tasa mínima que deben colocar los bancos, porque si no lo depositan en el Banco Central, pues, claro. O sea, ¿para qué voy a colocar préstamos si no mejor lo deposito si pagan menos de 7.75, ¿no? Entonces, en el Perú está en 7.75 y se dan cuenta ustedes, a la derecha y a la izquierda, estamos de los países latinoamericanos uno de los mejores, ¿no? O sea, con la menor tasa de referencia, y la tendencia, ojo, esto es importante, un dato importante, es a reducirlo. ¿Por qué? Porque como ha subido la tasa, ¿y qué ha pasado con los créditos hipotecarios? Han tenido que subir. Claro. ¿Qué ha pasado con los créditos de las constructoras, que son los que van de la mano con los préstamos hipotecarios? También han tenido que subirle la tasa. Entonces, al final, lo que ha pasado es que el sector construcción se ha deprimido. Se ha frenado. Entonces, se han dado cuenta de eso y ya lo van a comenzar a reducir la tasa de referencia de Perú, porque también se está controlando la inflación. O sea, esto permite que la inflación, ¿no?, se retenga inmediatamente, ¿no? Y ha ayudado. Es un manejo muy bueno que tiene Velarde, ¿no? La siguiente, por favor. Esta es la tendencia a la baja a nivel ya internacional de los commodities, especialmente petróleo y alimentos, ¿no? Si vemos ahí en los cuadros, el primer cuadro de la izquierda de la pantalla, ustedes van a observar que está el petróleo, ¿no? Y la tendencia es a reducir. Probablemente estemos menos de $60 el barril, lo cual va a significar que van a reducir los costos inmediatos, ¿no? Porque el petróleo es como el tema de la construcción, o sea, hay un efecto inmediato sobre los productos que están vinculados y relacionados, ¿no? Pues Fernando, lo del petróleo también hace poquito hubo una reunión de la OPEP, pues en donde han dicho que creo que Arabia Saudita es el que va a congelar su producción. Eso lo hacen para que el precio suba. Claro, que ha dicho, o sea, manipulan para que el precio va a reducir su... Claro, cuando dice voy a producir menos, entonces para que tiendan a que suba el precio, pero es así, ya es evidente porque ya hay otros combustibles alternativos al petróleo. Entonces eso va a ocurrir. O sea, no te preocupes de eso. No, pero está bien. El trigo, el maíz y el aceite de soya, que son productos importantísimos porque están vinculados al pan, por favor, a la canasta familiar, ¿no? El aceite de oliva, pues a todos los aceites. ¿No? La tendencia también es la misma, ¿no? Hacia abajo. Esa es una buena noticia. ¿Qué va a significar? Y ya hay un efecto, a nivel mundial, la inflación está reduciéndose. A nivel mundial, no solo Perú, a nivel mundial. La siguiente, por favor. La balanza comercial, por ende, especialmente en Perú, positiva, ¿no? Cuando la balanza es positiva se llama superávit. Entonces, ese superávit que es positivo
va a generar ¿qué? Más reservas internacionales. O sea, si nuestras reservas eran buenas, van a ser mejor, ¿no? Van a ser mucho mejor. Y si nuestros precios van a ser mejor considerados, porque nuestros productos agroexportadores sobre todo, son de calidad 1, tanto que somos número 1 en el mundo, en uva y en arándanos, al final lo que nos va a decir que tenemos un mejor futuro. Pero ¿qué significa esto? Que a nivel macro tenemos la posibilidad de crecer. Y ahí viene la pregunta a nuestro invitado, a Juan Carlos, ¿no? ¿Cómo no? Si es que esto, la tendencia a nivel mundial nos dice que el Perú puede seguir creciendo, puede crecer más, y al crecer reducir la pobreza, ¿no? Que es lo más importante. O sea, así sean comunistas, ¿no? No puede decir, oye, que los pobres crezcan, ¿no? Claro. Sería lo más estúpido que pueden decir. Ellos lo hacen, ¿no? Lo hacen sin decirlo, pero sería lo más estúpido que lo digan. Pero la realidad indica de que todo esto, en condiciones normales, de no violencia, de no bloqueos, de no paralizaciones, de no incendios de policías, no matar policías, no matar militares, etcétera, etcétera. ¿Qué piensas tú al respecto de esa posibilidad que tiene el país, no? Bueno, es una posibilidad sumamente interesante. Creo que las condiciones macroeconómicas son favorables. Yo creo que lo que falta en el Perú es un acompañamiento de las políticas públicas, que es una de las cosas que yo no veo. Por ejemplo, las políticas públicas van por un lado y no hay nivel de enredamiento, o sea, la sociedad no se involucra, ¿no? Voy a citar un ejemplo para que me puedan entender de una manera muy sencilla, ¿no? Dos casos muy concretos, el caso de Fujimori y de Alan García, ¿no? A Fujimori sembró la zona esta de Ancón con arbolitos, lo voy a hacer bien didáctico, y Alan plantó 40 millones de árboles. La pregunta es, cuando tú vas por Ancón no encuentras ni un arbolito de Fujimori y tú no sabes dónde están los 40 millones de árboles que Alan plantó, que fue reconocido a nivel de Naciones Unidas, fue felicitado, etcétera, etcétera, contra la lucha contra el cambio climático. Entonces, con este ejemplo, ¿qué cosa quiero decir? Que a veces los estados desarrollan un conjunto de acciones, de políticas públicas, supuestamente para mejorar las condiciones, ¿no?, económicas, sociales, pero no tienen el acompañamiento de la sociedad, ¿no? Entonces, al final, el efecto de la política pública termina haciéndose cero, se desvanece, se pierde, ¿no? Entonces, muchas veces quedan en declaraciones, ¿no?, de los ministros, etcétera, etcétera. Mira, yo estoy vinculado, ahora estoy estudiando un doctorado y yo he visto que tan desligado está el mundo de la academia del mundo político. Son dos mundos que caminan en cuerdas totalmente separadas, distantes, ¿no? Entonces, yo eso es lo que no entendía, ¿no? Por ejemplo, todas las reformas, todas las innovaciones que puede haber desarrollado la universidad, el mundo político no los conoce, y viceversa, ¿no? Entonces, el Perú está totalmente desintegrado, ¿no? Los niveles de gobierno en términos país, gobierno nacional, regional y local, están totalmente desintegrados, ¿no? Por ejemplo, no tenemos ni siquiera una institución que los presidentes regionales vengan a rendir informes, por ejemplo, ¿no? Tienen que dar cuenta, ¿no? Son caciques. Pero el problema es que no hay una institución, ¿no?, que deberían venir, y esto no es que tú los obligues, ¿no? Simplemente que lo que tú necesitas es articular políticas públicas en los 3 niveles de gobierno, ¿no? Entonces, de ese punto de vista, yo creo que mientras que no sea una serie de medidas, ¿no?, entonces una cosa va a quedar la declaración, una cosa es el panorama, el contexto, y entramos a un tema ya que para mí es muy serio, que es que el Perú es un país que no planea su desarrollo, ¿no? Entonces estamos sujetos a los vaivenes de los políticos y a sus decisiones políticas de cuáles son las prioridades en el Perú. ¿Y ese plan en todo esto qué tiene que ver? No existe, pues. Ese plan es un saludo a la bandera, ¿no? Mira, la Dirección Nacional de Planeamiento es un ente en Colombia, ¿no? Y también tiene su Ministerio de Economía, pero ahí se escogen 2 economistas de prestigio. Uno para la Dirección Nacional de Planeamiento y otro para el Ministerio de Economía, ¿no? Entonces ahí hay un contrapeso de lucha que es la prioridad en el país, ¿no? Inclusive, por ejemplo, si tú haces un análisis de los sistemas administrativos y financieros del Estado, ¿no?, el SNIP, ¿no es cierto?, que es un sistema para poder viabilizar los proyectos públicos, ¿correcto?,
se evalúe rentabilidad económica, social, ¿no es cierto? Pero ese proyecto nadie sabe si es realmente el más importante o el prioritario en la zona. Si bien es cierto, cumple con los requisitos, nadie sabe si realmente se debería hacer primero, ¿no? Mejor prueba es haber hecho la carretera interoceánica y no hacer una carretera central, que recién se habrá un acuerdo con Francia, ¿no? Entonces, esas son las cosas que en el Perú, ¿no? Entonces, a veces las grandes oportunidades que tiene el país, como lo acabas de describir, con estos crecimientos importantes a nivel mundial, no son explotados adecuadamente por la clase política. ¿Por qué? Porque lamentablemente las políticas públicas se terminan diluyendo. Ese es uno de los grandes problemas, ¿no? Y ese es el gran reto. Pero específicamente te preguntaba sobre los bloqueos, sobre los actos que justamente no permiten el desarrollo de la zona, ¿no? Los países, para que puedan mantenerse, para que sean estables, ¿no? Requieren lo que tú acabas de mencionar, ¿no? Que el país sea predecible, ¿no? Y eso no significa que no se peleen o no se demanden por cosas justas. O sea, el derecho a la huelga es un derecho internacional y es válido. El derecho a la protesta es válido. El problema es cuando estos derechos se sobrepasan las dimensiones y ya entramos a situaciones que ya no están dentro del marco de la ley, ¿no? O sea, tampoco queremos un estado en que la gente no proteste, ¿no? Porque las protestas es parte de ese enredamiento. Y es parte de la corrección. Claro, es parte de la corrección y para que mira, la tendencia, ¿cuál es ahora, no? Le llaman los enredamientos, ¿no? En la medida que una política pública tiene mayor número de enredamientos, más gente participa, se vuelve más eficiente y por lo tanto se cristaliza, ¿no? Entonces, un poco eso es lo que está faltando, ¿no? Entonces, si no hay, ¿no es cierto? Los ministros van por acá, la academia va por acá, las innovaciones van por acá y nadie ni siquiera conversa. Entonces, ni siquiera conversa. No se ponen de acuerdo. No, ni siquiera, ojalá sería bonito decir que se pongan de acuerdo. Se ignoran. Mira, yo discuto a veces y analizo mucho en el tema, en el mundo académico que ahora estoy vinculado, porque son islas, ¿no? Y por ejemplo yo estoy haciendo un doctorado en agricultura sustentable y los proyectos son específicamente sobre el efecto sobre tal planta, ¿no? Y digo, ya está muy bien, y esto pero ¿cómo lo viabilizamos? ¿Para qué esto sirve al país? Es que no, hay que ver que la planta. Entonces, ellos también, y están más metidos en la publicación de su artículo científico, de la metodología para la tesis, que no me parece malo, por supuesto que sí, pero yo digo, todo esto, ¿cómo lo jalamos al otro lado? Y viceversa. O sea, entonces hemos creado mundos paralelos, investigadores que están felices publicando en una página científica, que no me parece malo, ¿no? Pero yo digo... No son aplicables. No puede que sean aplicables, el problema es que se hagan aplicables en el mundo de la realidad. ¿Cómo se come? Claro. Exacto, ¿cómo se come? Claro. Entonces llevarlo a la realidad, ¿no? Entonces, sobre todo con los alimentos, ¿no? Así es. Papelito, ¿y de qué sirve? Mire, los alimentos, en primer lugar, no nos debemos preocupar de qué punto de vista te digo, ¿no? Primero, nosotros ya hemos pasado por la revolución verde que se dio en la década del 60, en el cual la producción ya se puede manejar, el nivel de rendimientos en productividad. En Estados Unidos no toman la decisión de no sembrar para no afectar los precios internacionales. O sea, ya el problema en el mundo ya no es un problema de carestía, ¿correcto? El problema en el mundo es un problema de distribución de la riqueza, que es muy difícil. Ya no estamos hablando como fue la Segunda Guerra Mundial, que la gente sí se moría de hambre y venía a Latinoamérica y los europeos pues no tenían que comer. O sea, hoy día en el mundo lo que hay es alimentos, ¿no? Pero otra cosa que es importante es la información que hay, ¿no? Tú, por ejemplo, haces un análisis, tú has hablado del arándano. ¿Hace cuánto tiempo hemos entrado al arándano? 8 o 10 años. Y ahora son primeros en el mundo. Number one. ¿Por qué? Porque hoy día se maneja información. Entonces, históricamente, ¿cómo era antes, no? Yo era familia que sembraba caña, mi abuelo caña, mi tatarabuelo caña, yo caña y mi hijo caña, pero no sabíamos hacer otra cosa que sembrar caña. Hoy día no, la gente como tiene acceso a la información, entonces tiene dos condiciones: acceso a la información y mercados. La gente siembra lo que el mercado necesita y se adecúa rápidamente. Sobre todo la agroexportación, ¿no? En todo. Sobre todo, porque eso es lo que te genera divisas. Claro, genera divisas, pero también hay que pensar, y ese es otro enfoque que hay que cambiar, ¿no? O sea, yo sí creo en que hay que exportar,
Y por supuesto que es buenísimo exportar, pero hay que tener el enfoque hacia adentro. Y el enfoque hacia adentro es más importante porque es el que te da seguridad alimentaria. Uno te da divisas, pero el enfoque hacia adentro, y el Perú, por ejemplo, ha avanzado muchísimo, ¿no? Y hay datos bien importantes, ¿no? Por eso yo digo que hay que pensar mucho en el Perú, ¿no? Por ejemplo, nosotros, el Perú está desarrollándose sobre la costa, sobre un desierto, toda la costa, sí, que solo representa el 2% del agua en términos de generación de agua. A la cuenca del Titicaca se va del 0.3, 0.4, sí, y todo lo demás se va al Atlántico, en las aguas del Perú, ¿no es cierto? Entonces estamos construyendo un país, ¿no es cierto?, que está cimentado en un desierto. Entonces, por eso que digo que el Perú tiene que pensar, tenemos que ir a la reflexión, ¿no? Tendríamos que pensar, inclusive, me parece que uno volase en alguna circunstancia, pero ¿por qué no pensar en replantear la ubicación de la capital del Perú, comenzar a tomar temas interesantes para el debate? Porque está demostrado que las condiciones en el país son adversas. El Perú está, si bien es cierto, la tecnología cambia de un día a otro, puede cambiar todo, ¿no? Pero, por ejemplo, el Perú está condenado, o sea, te digo la costa, a quedarse sin agua el 2050 según las Naciones Unidas, o sea, no lo digo yo. Entonces, estos temas no se conocen. Hemos hecho una gran megaciudad con un megapuerto, un puerto en San Martín, en el Callao, 2 líneas para los aviones, y estás haciendo el puerto en Chancay. Muy bien, todo bonito. ¿Y el agua? Pero, pero te digo, o sea, pero, Carlos, hay que examinar. Ahora que ya está entrando, vamos al verano, y vemos pues los ríos de la costa, que no se ha hecho nada, no hay ninguna infraestructura que se ha hecho en la sierra, no y lo vemos repleto de agua todos los años cuando vamos a la costa, y se pierde. Se va al Pacífico. ¿Pero qué hacemos? Pero hay que hacer infraestructura. Exacto, ¿qué hacemos? ¿No? Mira el caso de Ica. Pero esos temas son los que tenemos que discutir. Exactamente. Y eso es lo que acá, por ejemplo, encontramos esta tribuna para hacerlo. Exactamente. Pero eso tú no lo escuchas. No, te cortan, pues no puedes. El tiempo. Una a las 500 escuchas eso y se pierde. Pero mira el caso de Ica con Huancavelica. Ya habían firmado un acuerdo para trasladar para que pase el agua. Y habían firmado acuerdo. Quedó en nada. Porque cambió el gobernador. Por eso, y el gobernador de ahí quiere que se siga yendo al Atlántico. Que se pierda. Es el perro hortelano. Iba a traer beneficios a Huancavelica. Perro hortelano, claro, igual a Ica. Y además, mira, en Ica tú sabes que hay empleo pleno. Empleo pleno, claro. Y no hay sueldo mínimo. Y la pobreza menos del 5%. Por eso, ahí no hay sueldo mínimo. Tú no le puedes pagar a un jornalero el sueldo mínimo. Es el doble. Porque se la pelean. Entonces, eso es bienestar. Como tú dices, acá hay muchas cosas que se tienen que hacer, pero no se hacen. No hay, como dices tú, un planeamiento a futuro. No puede ser. Ponerse de acuerdo. Necesitan esas dos autoridades. Bueno, el último corte. Sí, el último corte y regresamos con los últimos cuadros de Fernando que siempre nos... Muy interesante. Algunas veces es formal, otras es más casual, a veces es pícaro, pero siempre muy entretenido. Por fin es hoy, con Hamilton Segura, por Onda Digital Perú, canal 18.4, también por Cable Más, canal 791 y por Facebook. Todos los miércoles a las 9 de la noche los espero en Lapsus por Onda Digital Perú para que sepas la verdad, para que te enteres lo que realmente debes saber y para que no te dejes engañar por otros que siempre mienten o engañan a la población. Lapsus, Onda Digital Perú, miércoles 9 de la noche.
Bueno, amigas, amigos, estamos de regreso en la última media hora en Contraste 18.4, analizando ciertas políticas económicas, futuro del país. Tenemos invitado a un ingeniero agrónomo, economista, y sobre todo está haciendo su doctorado en agricultura. ¿Qué va a pasar en el Perú? Nos acaba de decir que de acuerdo a los estudios de las Naciones Unidas, la costa peruana se quedaría sin agua. El 2050. En el 2050. Aquí cito nomás. Yo no acepto esa teoría o ese análisis porque tenemos cómo traer más agua a la costa. Lo que pasa es que no se ponen de acuerdo los gobiernos regionales. Como tú decías, Cerro del Hortelano, lo de Huancavelica es el mejor ejemplo. La tierra de Ica puede seguir creciendo de cultivo, con más agua, pero no la tiene. Y Huancavelica no le interesa. Y que se vaya el agua al Atlántico. Atlántico, como dicen los españoles. No puede ser. Entonces, tiene que haber una política que dirija o que enmiende estos errores. Ahí lo dejo, Fernando. Perfecto. Vamos a continuar con la presentación, por favor. Acá hay un tema que justo Electo hablaba la semana pasada, ¿no? La inversión privada. La inversión privada en el gobierno comunista de Castillo y Sugavilla que cayó en el año 2022 en menos de 18%. Menos del 18% de caída, y se estima realmente de que esto, porque acuérdense que las inversiones no es que sea inmediato, no. Eso es un trabajo de años. Claro, de años, el sistema minero nomás. ¿no? Y la minería, sobre todo, que es la recuperación más importante que debíamos tener, lamentablemente no, nuestra imagen como país, con los bloqueos, por eso insistía hace un momento, los bloqueos, los incendios de las minas, y con la Mirta Vázquez ahí promoviendo y pidiéndole disculpas a los extremistas. Con todo eso lo que estamos haciendo es justamente que esta inversión... Y a pesar de eso crecemos. Y a pesar de eso crecemos, gracias a Dios. La siguiente, por favor. Interesante. Entonces, este es un aporte mío, ¿no? O sea, debemos hacer un shock de inversiones. ¿Tenemos dinero? Sí, tenemos dinero. Claro. Tenemos 18.000 millones de soles que no gastaron los gobiernos regionales, los gobiernos locales, ni el gobierno central. 18.000 millones de soles. O sea, tenemos que aplicarlo. Como bien dice Juan Carlos, tenemos que aplicarlo para, lógicamente, abrir brecha, abrir una trocha para que vaya, acompañe la empresa privada y vaya, invierta. Pero si tú haces, por ejemplo, la pista, la carretera, y estábamos hablando hace un momento de que Iquitos, por ejemplo, y Loreto, si no tiene comunicación, no tiene futuro. No tiene futuro, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Shock de inversiones. ¿Hay plata? Hay plata. Lo que más sobra es dinero. Así es. Lo que no pasaba en los 80. Lo que falta es gestión. Lo que no pasaba en los 70. Hoy día lo que falta es gestión. Gestión. Eso es lo que falta. Fernando, 50 años hablando de la carretera Iquitos-Nauta. ¿Está terminada? 50 años y sigue ahí. Y vamos a seguir, quizás nos entierran a todos nosotros y sigue ahí en proyecto. Y si no quieren hacer carretera, que hagan tren, pues, pero que comuniquen. Así. La idea es comunicarse. No hay forma nada más que irse por el aire, ¿no? Y eso cuesta más. Pero mira, por ejemplo, la estrategia china está muy clara, ¿no? Hoy día todo el mundo sabe, ¿no?, que ha desarrollado la ruta de la seda, que son grandes líneas y son lo que se llaman hoy día los famosos canales secos, ¿no?, que son las líneas ferroviarias, ¿no? Entonces, tú puedes llegar un producto de China, ¿no?, hasta Europa. Ya tienen la conexión con Claro, inclusive ellos como estrategia de crecimiento y desarrollo utilizan la conectividad, ¿no?, que implica todo lo que es la conectividad de transportes, etcétera, porque saben que la única manera de que la gente se pueda incorporar, ellos tienen problemas muy serios de pobreza, ¿no? Entonces por etapas van incorporando a la gente, pero ya se dieron cuenta que todo esto se puede construir, ¿no es cierto? ¿Qué hacen? Comienzan a construir mercados, comienzan a construir infraestructura, etcétera, etcétera, y eso también lo están trasladando a
África, lo están En trasladando África, las inversiones que han hecho en África. Están comprando minas. No, y construyendo trenes y carreteras. Es impresionante, ¿no? No, Entonces hay que copiar lo bueno, ¿no? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es eso, ¿no? Conectar y comenzar a construir. Acuérdate que el Perú geopolíticamente es el centro de Sudamérica, ¿no? Entonces la visión del Perú debería estar pensando, si vamos a tener 3 puertos de esa magnitud, deberíamos pensar cómo vamos a articular todos los países para que todo eso salga por el Perú, ¿no? Entonces, pero estas cosas no se conversan, porque lamentablemente yo digo que, ¿no? Entonces deberíamos estar pensando en cómo, ¿no? El IRSA, ¿no? Que era articular las carreteras, cómo hablar de proyectos de trenes, de integración, ¿no? Porque eso le conviene al Perú, ¿no? Entonces, no se discute, ¿no? Entonces, al menos estamos tratando en estos programas de poner temas al debate, no son cosas cotidianas en la discusión del mundo político. Por eso digo que el mundo político también va por su cuerda separada con sus problemas, la academia va por acá, los niveles de gobierno cada uno por su lado. Entonces hemos creado feudos, ¿no? En todos los ámbitos, todos son feudos, y todos son dueños de su feudo y no permite que nadie entre a su feudo, ¿no? Entonces, y muchas veces pasa eso por la falta de conocimiento, muchas veces de falta de capacidad, ¿no? Entonces hay que replantear todo lo que es el manejo gubernamental, ¿no? Lo que es la gobernanza, y inclusive hay que crear instituciones. Pero ahí la planificación es clara. Es básica. Sin planificación no sabemos a dónde vamos. Exacto. Lo decíamos en la maestría y sustentábamos. ¿Cómo es posible? El Perú construyó el ferrocarril más alto del mundo. Eso es lo que iba. ¿Hace cuánto tiempo? Más de 100 años. Más de 100 años. Y ahí se quedó. Y fue el primero. El primero. Y ahí se quedó. No ha avanzado. Y lo utilizamos, hay transporte de personas, una desgracia. Recién han inaugurado el Tren Macho hace unos días. En julio del año pasado me invitan al norte, a Punta Sal. Salgo del aeropuerto de Tumbes, porque Talara estaba full, no tenía vuelo. Bueno, tomo un taxi. Este taxista, tumbesino, y me acordaba de no una irrigación, sino la canalización del puente del río Tumbes. Digo, señor, ¿qué pasó con la canalización, señor? De 1971, un año la administra el Perú y un año Ecuador. Ecuador sí ha canalizado. Nosotros no. Pomanco, ¿cómo es? Algo así se Puyango. El proyecto especial Puyango señor, le dije, es una desgracia. No, le dije, ¿usted me está tomando el pelo? No, señor. Qué bueno que me lo haya hecho recordar. Está abandonado prácticamente. Sueldos, cuando le tocan a los peruanos, no hay sueldo. Pero Ecuador sí lo tiene. Y nosotros no hemos hecho nada. De 1971. Por eso, cuando tú me dices 50 años, tal proyecto, sí. Ahí. Ok. Seguimos con la presentación, por favor. El PBI proyectado 2023 se estima 2.2, ¿no? Acá la tendencia es a la baja, ¿no? Porque inicialmente estábamos en 3, ¿no? Luego bajamos a 2.7, luego a 2.5, ahora estamos en 2.2. ¿Por qué? Ojalá lleguemos a los ¿Por qué? ¿Por qué eso? Por los bloqueos, por eso insisto, ¿no? O sea, uno me dice, oye, ¿por qué hablas tanto de los bloqueos? Porque eso es lo que nos hace daño. Claro. Tienes que decir lo que le hace daño al país, ¿no? Y eso es lo que le está haciendo daño al país. Esos bloqueos, esos incendios, esa matanza de policías, todo eso le hace daño. La imagen, o sea, malogra todo. Y justamente el crecimiento... Y con ese crecimiento no hay reducción, no vamos a reducir la pobreza. De pobreza. No hay reducción de pobreza. La siguiente, por favor. Y tenemos capacidad de llegar a 6. Claro, de 5 para arriba comenzamos a reducir. Entonces, no. Esto es muy bueno, ¿no? El déficit fiscal va a llegar a 1.9 este año y el 24, el año que viene, 1.8. Está muy bien porque estamos muy por debajo de todos los demás países de América Latina. O sea, Argentina no te imaginas, ¿no? Argentina está desbordado, ¿no? Totalmente. La siguiente, por favor. Perú es el país con menos deuda pública en América Latina. Tenemos la chequera lista, sí.
abierta. Mejor que no la tengan tan lista porque no nos vayan No, yo sé. hacerla crecer la deuda externa que nos Yo ha sé, costado. Pero eso significa. Y eso que la han hecho crecer. ¿eh? Sí, la han hecho crecer. Tenemos una Vizcarra, buena pues 100 imagen. años no nos ha endeudado Vizcarra. Vizcarra, hasta 101 años. Ya. La siguiente, por favor. Perú tiene la moneda más fuerte en América Latina. El sol peruano es el que tiene el mejor performance en América Latina. La siguiente, por favor. Las reservas internacionales netas. El 29.4% del producto lo tiene en reservas internacionales netas el Perú. La Surrin, casi el 30%. No querían comparar con Bolivia. Somos incomparables. No, o sea. Bolivia no es referente. Y la inflación, esto es importantísimo. ¿Ya? Cuando vean temas de inflación, siempre vean que los alimentos, ¿no?, sean los que más disminuyan. Si es que disminuyen los alimentos, que la tendencia es buena. Va a bajar. ¿Por qué? Porque los otros son subyacentes, ¿no? O sea, afecta tanto petróleo, o sea, tanto combustible como alimentos, son los que afectan más siempre a la canasta básica, ¿no? Y eso es lo que justamente estamos viendo. Eso es un buen indicador. ¿Qué significa? En resumen, el Perú tiene futuro. Tiene futuro. Tenemos buenas perspectivas, tenemos buenos indicadores macroeconómicos y todo esto nos indica que el Perú puede mejorar. Lo que tú dijiste con respecto al pollo. Hasta hace un mes, algo así, ir a comprar una pechuga al mercado, 23 soles. Una pechuga. Hoy día está en 15. Claro, Ha bajado 7, 8 soles. A ti te gusta una comer pechuga. ¿no? No me gusta mucho. La siguiente, por favor. Entonces, la inflación proyectada inicialmente por el Banco Central hace 3 meses, en marzo, fue de 3%. Hoy en día la proyección es 3.3%. Yo estimo que va a ser menos del 5%. Esa es la estimación que hemos hecho nosotros. Pero eso te indica de que ahorita está apareciendo en la foto 7, 8, 7.9%. Pero le digo que va a reducirse a menos de 7 este mes, este fin de mes. Menos de 7, pero la tendencia es a bajar menos de 5. Lo cual va a ayudar a quién? A la gente más pobre. Más pobre, pero. O sea, eso es. Ahora, tenemos un efecto del niño. Eso también, ese hay que tomarlo en cuenta. Es bien peligroso. Eso hay que tomarlo en cuenta. Porque si el niño no estamos preparados y se afecta el limón, se afecta el transporte, se afecta. Todo lo que estás diciendo se va al hoyo. Así es, pero eso es en condiciones normales. Así es. Estamos hablando en condiciones normales. La siguiente, por favor. Y esto es lo más saludable, ¿no? El crecer para reducir la pobreza, lo que estábamos hablando con Electo hace un momento, ¿no? Si tú creces, reduces la pobreza. Si no creces, no vas a reducir la pobreza. Por lo tanto, nuestro único camino es crecer. Con crecer inversión y privada. generar empleo. Genera empleo automáticamente, ¿no? La siguiente, por favor. En el gobierno de Castillo, año 2022, y su gavilla, ¿no?, la pobreza creció en 1.606 millones. O sea, es un monto, 1.606 soles, es el monto familiar, ¿no? Lo que una familia debe ganar como mínimo para no estar en la pobreza. Para no estar. 1.600. Para arriba. O sea, familia. El que tenga menos de 1.606 para abajo está en la pobreza. Está en la pobreza. Y los que están menos de 908 soles están en la extrema pobreza. Extrema pobreza. Estamos hablando de un grupo familiar de 4 personas. De 4, claro. Sí. Entonces, esto nos indica primero de que Castillo aumentó la pobreza en 1.6% y hay más de 9 millones de pobres. Debe preocuparse. O sea, la presidenta, la ministra de Agricultura, debe estar permanentemente preocupado por esto. ¿Cómo se va a ir de viaje? Acá tiene que estar. Así es. Todo eso. Sobre el caballo tiene que la estar. siguiente, por favor. Y estos son los que están en peligro de entrar a la pobreza. Es lo más peligroso. Tenemos que ayudarlos, ¿no? Para que no entren en la pobreza. Porque si hay una cantidad de casi 32.3% de personas que están en el límite, o sea, en el lindero, para pasar a ser pobres, nos complicamos la vida. Por eso digo, porque ya estaríamos hablando de más del peligrosísimo. 50% de la población, casi 60% de la población en pobreza. Uy,
Ya no vamos a aparecer Argentina. Bueno, Venezuela no es comparable porque Venezuela hay un 94% de pobres. O sea, Venezuela ya es un caso dramático, ¿no? Pero ¿podemos hacerlo? Sí lo podemos hacer. Claro que se puede. ¿Hay perspectivas? Sí hay perspectivas. ¿Hay condiciones? Hay condiciones. ¿Qué necesitamos? Tranquilidad, paz y sosiego. Pero no violencia, no bloqueos, no paralizaciones. Eso nos va a ayudar bastante para llegar a este objetivo, ¿no? La siguiente, por favor. Hay que soplarle a tu amiga Y Verónica. con esto viene la pregunta para Juan Carlos. Pero tiene que soplarle a Verónica. En marzo, nuestro crecimiento cambió la tendencia, ¿no? Vemos ahí en ese gráfico, ¿no? De 1,02 en enero y 0,61 perdón, en febrero, hemos pasado a 0,32 pero ya cambiamos la tendencia, subimos. Ya Y hemos cerrado 0,30 en abril. 0,30 de crecimiento. Es poquito lo que crecemos, pero ya cambió la tendencia. Y ya vamos para. No, y en minería crecimos 17.41, pero especialmente en el cobre 30%. ¿Por qué? Porque otra vez, discúlpenme que insisto, no bloquearon, dejaron que las empresas, las bambas funcionen, dejaron que todos lleven su mineral y lógicamente creció 30% el cobre. O sea, ese es el camino, la tranquilidad. Tu comentario, Juan Carlos, por favor. Gracias. Yo creo que el Perú en términos reales no debería tener problemas de pobreza, ¿no? El Perú relativamente tiene una población chica para su área territorial. En el Perú tenemos zonas despobladas, ¿no? Casi toda la selva peruana cuasi está despoblada. Entonces, amerita que el Perú tenga un reordenamiento territorial, ¿no? Cosa, por ejemplo, que en el Perú no se analiza ni se discute. El Perú tiene zonas totalmente despobladas, ¿no? Todo lo que genera, pues, tenemos hoy día una superintendencia de bienes nacionales que tiene una política de tenencia de tierras, pero que no las pone a disposición de la población, ¿no? Entonces, hoy día tenemos, por ejemplo, el suelo peruano es uno de los suelos más caros de Latinoamérica y eso afecta e influye, por ejemplo, en la inflación, por decir, ¿no? Y que los precios se vuelven inaccesibles, ¿no? Entonces, yo parto de la premisa que el Perú no debería tener pobres porque está mal distribuida la población, ¿no? Entonces, eso significa que deberíamos estar pensando en un repoblamiento del país con un criterio mucho más estratégico y que por ahí creo que deberíamos estar mirando, por ejemplo, la cuenca del Atlántico. Nosotros podríamos tener autosuficiencia eléctrica porque tenemos cientos de caídas de agua, ¿no es cierto? Entonces toda la vertiente... Para venderle a toda América Latina. Para toda América Latina tendríamos energía para generar, tenemos, lo único que falta en el Perú son cadenas de frío, producción la hay, ¿no? Entonces lo que falta creo que es pensar, ¿no? O sea... Un poco lo que siempre digo, ¿no? Con lo que decía Gareca, ¿no? Pensar, ¿no? Entonces acá al Perú lo que le falta es pensar, le falta pensamiento estratégico, ¿no? Entonces hay que, mira, solamente el 12.5% de las ciudades tienen planes de desarrollo urbano consolidados, realmente bien hechos. Entonces tú tienes crecimiento desordenado de las ciudades y cuando tienes crecimiento desordenado en las ciudades, eso genera inequidades, desigualdades, ¿no? Y la pobreza se combate con inteligencia, ¿no? Y entonces, para nosotros tener una verdadera lucha contra la pobreza, tienen que haber políticas de Estado, ¿no? Hay que manejar adecuadamente los subsidios, no es cuestión de regalar los subsidios, porque los subsidios pueden generar pequeños mini mercados, como lo hemos estado viendo, porque son intervenciones del Estado. O sea, hay que mirarlo en conjunto, ¿no? Y hay que tener una cosa que es muy satisfactoria en el caso peruano, que tenemos una población que se caracteriza, que es muy distinta a otras poblaciones, que es sumamente laboriosa, inventiva, imaginativa y trabajadora, ¿no? Y que en parte resuelve solo sus problemas, ¿no? Porque hasta su trabajo se lo inventan, ¿no? Entonces, nadie le da la importancia o la connotación a las características de la población peruana, que es una característica muy especial, sumamente de trabajadores, dedicados a emprendedores. La gente en sus diferentes niveles siempre está estudiando algo, quiere progresar, ¿no? Avanzar, ¿no? Entonces, también creo que eso es un factor que hay que considerar, el factor humano, ¿no? Entonces, el Estado tiene que ordenarse, ¿no? Y yo creo que
el crecimiento per se no va a solucionar el problema de la pobreza. El crecimiento ayuda sí a que haya más empleo, etcétera, etcétera, pero creo que acá debemos hacer reformas estructurales que son fundamentales para poder cambiar, ¿no? Y una de ellas, por ejemplo, es cómo pensar en un repoblamiento del país, ¿no? Tenemos zonas que están siendo ya hoy día manejadas por el narcotráfico, no podrían ser zonas liberadas, ¿no? Esos espacios que dejas, los toma alguien. Entonces, y ahora tenemos cultivos, y acuérdate que hay una gran revolución a nivel mundial que se llama la revolución de la media de vida, ¿no? Entonces hoy día la gente vive más, por lo tanto consume más, vive más, ¿no es cierto? Entonces la tendencia de los precios, por ejemplo, de los productos alimenticios, va a ser muy difícil que vayan a la baja, ¿correcto? Porque hoy día hay mucho más consumo, la gente consume más productos, ¿no? Y obviamente dentro de un marco mucho más estratégico la gente está buscando productos saludables, pero tiene todas las condiciones, ¿no? Pero falta pensar. Sí. Pensar. Correcto. Pensar. Juan Carlos, mira, hay más o menos 9 millones de personas pobres, ¿no? Ajá. Estamos hablando de 1.5 millones de familias que necesitan más de 1.000 soles. Pero si la corrupción, solo en un año, la corrupción se han robado 24.000 millones. Si tú divides ese 1.5, o sea, te sirve para que se alimenten, o sea, supuestamente en lugar de la corrupción le entregas ese dinero a estas familias pobres, o sea, el doble, ¿no? El doble de eso podrías tenerlo por 2 años manteniéndolos, con un año de corrupción. O sea, eliminando ese año de corrupción, tú tienes para darle de comer, porque es un tema dinerario, ¿no? Sí, es una pobreza dineraria. Exacto. ¿No? Entonces tú tienes hasta 2 años para darle de comer a esa familia. Entonces la pobreza también es afectada por la corrupción. Por supuesto. La corrupción afecta Pero justamente un derecho humano. Vamos con la última parte, por favor. La siguiente, por favor. Estas son las renuncias de los ministros y te lo voy a pasar rapidito porque sobre todo quiero que vean la de Landa, ¿ya? Esta es copia fiel de su renuncia de Landa. En estricto apego a mis convicciones y valores democráticos y constitucionales, he decidido renunciar irrevocablemente al cargo de ministro de Relaciones Exteriores ante la decisión del presidente de cerrar el Congreso violando la Constitución. O sea, ¿alguien tiene dudas de que había un golpe de Estado? Lo dice el ministro Landa, que es constitucionalista, de izquierda, caviar, no importa, pero es de izquierda, ¿no? La siguiente, por favor. Miren el caso de Rosendo Serna, ¿no? Ministro de... Ante la decisión del presidente Castillo de disolver inconstitucionalmente el Congreso de la República. Lo dice su ministro de Educación. Lo dicen Wilber Rosas, que es miembro del Grupo de Puebla, que dice: presento mi renuncia, no estoy de acuerdo con el gobierno, con el golpismo, venga de donde venga. Lo está diciendo un miembro del Grupo de Puebla, de izquierda. La siguiente, por favor. Sin embargo, los medios vienen defendiendo al comunista Castillo y su gavilla. Lo vienen defendiendo. Y la prensa alternativa, ¿no? Pero han informado, Alexander Tineo, de Huayca, Inti Noticias, Rimayacta, Exitosa, Canal N, RPP. O sea, habrá que ver cuánto les pagan, ¿no? Sí, bueno, o cuánto les han pagado ya salió para estar a ese lado, ¿no? En Huila, ¿cuánto le han pagado? Y personas que defienden a Castillo por amor a los chicharrones, como el caso de Lourdes Huanca, ¿no, Francisco? ¿Cuánto le dieron? 30 millones, ¿no? ¿Y qué pedía? 50. Que era muy poco, quería 50. Increíble, ¿no? La siguiente, no, ¿y cuánto se habrá llevado la boca? Porque esa está bien papeadita. Estas protestas no son constitucionales. Estos son actos violentos. Y eso daña no solamente a los policías, no solamente a los medios, no solamente, sino a la imagen del país. Exacto. A la imagen del país, al turismo sobre todo. La siguiente, por favor. Estos son los puntos que no tocó la Comisión Interamericana, ¿no? Y la siguiente, por favor, ya para acabar. Al final, a la última. Esa, por favor, el ping-pong. Por favor, yo te voy a decir nombres y tú dime qué piensas de cada uno y con esto acabamos, ¿ya? Dina Boluarte, ¿qué piensas de Dina Boluarte, Juan Carlos, por favor? Ojalá que le vaya bien. Alberto Tarola. Que lo acompañen también. Alejandro Toledo. Ya está, sin futuro. Ollanta Humala.
Sin futuro. Pedro Pablo Kuczynski. Sin futuro. Francisco Sagasti. Sin futuro. Pedro Castillo. Aníbal Torres. Vergüenza. Verónica Mendoza. Vergüenza. Vladimir Cerrón. Vergüenza. Bexi Chávez. Vergüenza. Guillermo Bermejo. Vergüenza. Johnny Lescano. Vergüenza. Martín Vizcarra. Una lástima. Una Mesías Guevara. vergüenza. Evo Morales. Vergüenza también para Latinoamérica. Abimael Guzmán. Está muerto. Mirta Vázquez Chiquilín. Vergüenza. Perfecto. Para tu despedida, Juan Carlos. Juan Carlos. Bueno, muchas gracias, les agradezco por la oportunidad. Para mí siempre estar en una mesa de debate, de análisis, de discusión, creo que es la forma de realmente contribuir con el país y sobre todo tocar temas que realmente puedan llevarnos a la reflexión, ¿no? Que es lo que trato siempre de hacer, no conversar del día a día, porque para eso tenemos todos los otros medios de comunicación, sino tratar de poner otros temas sobre la mesa, que creo que realmente son los importantes, los temas estructurales, ¿no? Y creo que ahí tenemos que poner fuerza, énfasis, porque de lo contrario siempre nos vamos a quedar en lo superficial, ¿no? Y la política en Perú se ha reducido a lo superficial, ¿no? Y creo que eso es lo que tenemos que cambiar, ¿no? Y agradecerles nuevamente por la invitación. No, Carlos, al contrario, agradecerte tu participación. Y este es un mensaje para la juventud que hacemos todos los lunes. Participen. Somos profesionales que queremos el bien del país. Pero para conseguir ese bien, ustedes tienen que participar. Los jóvenes, el catedrático. Buenas noches. Hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes. Gracias. Muchas gracias a todos.